De la Isla del Encanto salieron leyendas que deslumbraron al béisbol en la época que jugaron. Catchers espectaculares, un segunda base que parecía un artista, bateadores increíbles y un peloterazo único e inigualable, que más allá de lo que hizo dentro de un terreno de juego, es lo mejor que ha dado América Latina en el béisbol por todo lo que hizo fuera del mismo. En Aquí con Diego me complace presentarles con mucho orgullo este maratón imperdible de leyendas boricuas. Comenzamos con el jugador más espectacular que ha parido Puerto Rico. Buen bateador, buen corredor, una defensa y brazalete único en su estilo y mejor ser humano que dejó este mundo precisamente ayudando al prójimo. Con ustedes, la grandeza del gran Roberto Clemente. Nació en el barrio San Antón de Carolina, en Puerto Rico, el 18 de agosto de 1934. Deportista de pura cepa, practicó atletismo en carreras de velocidad y lanzamiento de jabalina. De allí su portentoso brazalete y su manera de correr las bases. Cuando terminó la secundaria, firmó con los Cangrejeros de Santurce y sería allí donde llamó la atención de los scouts. En 1954, firmó con los Dodgers de Brooklyn por $10,000, que más o menos calculando hoy en día serían unos $110,000. Pero había una regla que dictaba que cualquier jugador por un bono de $4,000 o más debía pertenecer al roster de Grandes Ligas. Como Roberto no lo estaba, lo pusieron en asignación y de esta manera llegaría Clemente al equipo con el que hizo su majestuosa carrera, los Piratas de Pittsburgh. Llegaría a las Grandes Ligas en 1955, a unos pobres Piratas de Pittsburgh que no perdían menos de 100 juegos en las últimas 3 temporadas, pero Clemente le iban a bastar 5 años para cambiar la historia de los mismos. Su primera temporada batió para 255, pero poco a poco se fue adaptando y el año siguiente, en 1956, batearía para 311. Bajaría un poco para el año 57 con 253, ya tú sabes, por parte de la adaptación, y en el 58 dejó promedio de 289 y empezaba a dejar muestras de sus asombrosas habilidades defensivas, ya que consiguió la proeza de eliminar a 22 corredores rivales en las bases con su impresionante brazalete. En el 59 batearía para 296 y lo que vendría en el año de 1960, ni en sus más locos sueños los Piratas lo habrían visto. El Cometa de Carolina batearía para 314, con 94 empujadas y 570 bases alcanzadas para llevar a los Piratas a la Serie Mundial para enfrentarse a los Yankees de Nueva York, claro, cuando no, a los que vencerían en 7 juegos, y Roberto Clemente bateaba en esos playoffs para 310, aportando lo suyo para que los Piratas ganaran su primera serie desde 1925. Olvidaba mencionarte, muchachón, que en esta temporada también Roberto asistiría a su primer juego de estrellas y entraría en reemplazo a nada más y nada menos que a Hank Aaron en el right field. En 1961 fue seleccionado a su segundo juego de estrellas, esta vez como titular, y también ganaría su primer guante de oro. Ese año dejó un promedio espectacular de 351, producto de 201 hits en 572 turnos. Anotó 100 carreras, impulsó 89 y agregó 10 triples. Roberto era de esos peloteros que él no paraba de jugar y lo hacía con muchísima intensidad. En un receso invernal en Puerto Rico se lesionó una pierna mientras trabajaba en casa, pero quiso participar en el Juego de las Estrellas del béisbol boricua. Entró como emergente y disparó un hit, pero se complicó de su lesión, lo que hizo que más adelante le hicieran una cirugía que mermó su rendimiento en la primera mitad de la temporada de 1965, donde batió para 257, pero que el monstruo recuperaría terminando el año dando hit en 33 de 34 partidos, subiendo su promedio general a 329. Participaría también ese año en otro Juego de Estrellas. El Cometa de Carolina fue seleccionado al Juego de Estrellas en todas las temporadas de la década de los 60, excepto en la de 68, el único año después de 1959 que no pudo batear por encima de 300. Ganó guantes de oro en cada una de sus últimas 12 temporadas desde 1961. Fue campeón bate en la Liga Nacional en 4 ocasiones y en 1966 ganaría el premio al jugador más valioso de la liga bateando para 317 con 29 cuadrangulares, tope en su carrera, y empujando 119 carreras, también tope para él de por vida. En el 67 registró otro tope en su carrera, esta vez en promedio al bate, dejando 357, producto de 209 hits en 585 turnos. Batió 23 jonrones y empujó 110 carreras, números que le valieron para que en una encuesta informal saliera con el título del mejor jugador de la actualidad por encima del triple coronado Carl Yastrzemski, incluso del mismo Hank Aaron.
Pero la historia no termina aquí. Clemente ya venía haciendo obras benéficas y la noche del 24 de julio de 1970 fue declarada la noche de Roberto Clemente, donde varios fanáticos de Puerto Rico viajaron al estadio de los Piratas a rendirle honores a Clemente debido a donaciones que había recogido el pelotero para obras de caridad. Ese año batió para 352 y clasificó a los Piratas de Pittsburgh a los playoffs, ganando el banderín de la División Este de la Liga Nacional, pero quedarían eliminados por los Rojos de Cincinnati. Pero en 1971, el grande de Clemente lograría una vez más la gloria. Batió para 341 y los Piratas volverían a ganar la división. Ganarían también la serie de campeonato de la Liga Nacional, barriendo a los Gigantes de San Francisco, y se enfrentarían a los Orioles de Baltimore, que habían tenido una tremenda temporada y también habían barrido en la serie de campeonato de la Liga Americana. Dicho sea de paso, eran los campeones defensores de la Serie Mundial. Los Piratas ganarían en 7 juegos y Roberto Clemente dejaría un astronómico promedio de 412 en la serie, mató la liga defensivamente y batió un jonrón solitario en la victoria del juego 7. Esto le valió para ser el jugador más valioso de la Serie Mundial, un premio más a su excelsa carrera. Clemente venía luchando con dolores en la espalda, pero eso no le iba a impedir que diera lo mejor de sí en el año de 1972. En 102 juegos batió para 312, participó en su partido de estrellas número 14. Como dato interesante, te comento que durante las temporadas de 1959, 60, 61 y 62 se celebraban 2 juegos de estrella por año, por eso llegó a 14. Ganó también en 1972 su guante de oro número 12 y el 30 de septiembre le pegaría un doble a Jon Matlack de los Mets de Nueva York en su último turno de la temporada para alcanzar los 3,000 indiscutibles. Y el 3 de octubre salió a jugar al jardín derecho para empatar a Honus Wagner como el pirata con más juegos con 2,433 partidos disputados. En la postemporada, batió para un bajo 235 y el 11 de octubre en el Riverfront Stadium de Cincinnati en el juego 5 de la serie de campeonato de la Liga Nacional, sin saberlo, sería el último partido de su vida. Nadie podía haber predicho que Roberto Clemente iba a ser obligado a retirarse no solo del béisbol, sino de este plano terrenal. La historia que rodea su muerte fue en realidad una grandísima tragedia. El 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua, Nicaragua, sufría un terremoto devastador. Clemente estuvo, como para él era natural, recolectando todo tipo de ayuda para el pueblo nicaragüense. Lamentablemente, los primeros 3 vuelos fueron desviados por militares corruptos del gobierno de Nicaragua. El 4.º vuelo, el Cometa de Carolina, lo quiso llevar él mismo, pese a que su esposa, Vera Zavala, le dijo que no fuera. Él le respondió: "Si vas a morir, morirás". El 31 de diciembre, el avión despegaba desde San Juan, Puerto Rico, pero rápidamente se precipitaba al mar, estrellándose y dejando sin vida a toda la tripulación. El cuerpo de este grandísimo pelotero y mejor ser humano nunca fue recuperado. El 23 de marzo de 1973, la Asociación de Escritores de Béisbol de América celebró una edición especial para la inducción de Clemente en el Salón de la Fama. Votaron para renunciar al periodo de espera que hay entre el retiro de un jugador y su postulación, que es de 5 años, y Roberto Clemente, el gran cometa de Carolina, era inducido al Salón de la Fama del Béisbol con 92.7% de los votos. Ese mismo día fue instaurado el premio Roberto Clemente para otorgarse a aquellos jugadores que realizan labores destacadas tanto en lo deportivo como en la comunidad. En Puerto Rico fue declarado el atleta del siglo y desde 2002 en las grandes ligas instauraron cada 15 de septiembre como el Día de Roberto Clemente. El grande, como era conocido en Puerto Rico, quedará para siempre grabado en la memoria de los fanáticos que lo vieron jugar y los que solo lo vimos por videos como un gran ejemplo a seguir, no solo como atleta, sino como ser humano. Ahora es el turno del segunda base defensivo más espectacular de la historia. Jugaba con la gracia de un artista, excelente bateador y un instinto de juego pocas veces visto. El gran Roberto Alomar. Nació un 5 de febrero de 1968 en Ponce, Puerto Rico, hijo del también Grande Liga Sandy Alomar Sr. y hermano del catcher que llevaba el mismo nombre del papá. Como era de esperarse, el pequeño Roberto creció dentro de un clubhouse, jugando pelota y viendo a su padre jugar muy de cerca.
Para el año de 1985, a sus 17 años, ocurrió lo inevitable. El muchacho firmó con los Padres de San Diego y ya al año siguiente estaba bateando para 346 y ganándose un título de bateo en ligas menores. El hombre, a los 3 años de firmar, ya estaba haciendo su debut en las grandes ligas, así que el 22 de abril de 1988 se estrenaba en el Big Show. Su primer turno lo tomaría contra nada más y nada menos que Nolan Ryan de los Astros de Houston, y como un indicio de la gran carrera que estaban haciendo, el orgullo boricua le pegaba sencillo a este monstruo de lanzador. En esa temporada se estableció como el segunda base titular de los Padres, quedando quinto en las votaciones al novato del año. Duraría 3 años con los de San Diego, donde no llegó a batear para 300. Eso sí, se robaba 42 bases en 1989 y en 1990 participaría en su primer Juego de Estrellas. Pero su verdadero nivel lo iba a demostrar luego de que los Padres hicieran uno de los peores movimientos de su historia. El 5 de diciembre de 1990, los Padres de San Diego cambiaron a Roberto Alomar y a Joe Carter a los Azulejos de Toronto a cambio de Fred McGriff y Tony Fernández. Y digo que fue el peor movimiento que hicieron, porque estos dos jugadores que recibieron los Azulejos serían claves para lo que iban a conseguir más adelante. Y aquí, en esta etapa, sí es verdad que se desató la excelencia de jugador que era Roberto. Ese primer año, en 1991, dejó un excelente promedio de 295 con 53 bases robadas, siendo una excelente bujía para sus Azulejos. Ganaría el primero de sus Guantes de Oro y participaría en su segundo Juego de Estrellas. Además, en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Mellizos de Minnesota, el loco la vio fue clarita y bateaba para 474 con 4 remolcadas, 3 anotadas y 2 bases robadas. Aún así, no logró evitar que su equipo cayera eliminado en 5 partidos. Pero en 1992 tendría su revancha, primero en la temporada regular. Dejaba unos números espectaculares bateando para 310 con 49 robos de base, participando en su tercer Juego de Estrellas, ganando el bate de plata y repitiendo su monarquía en la segunda base, realizando jugadas que solamente Roberto Alomar era capaz de hacer. Pero lo mejor iba a darse en la postemporada, cuando en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Atléticos de Oakland descosía al picheo rival, bateando para 423, con 2 jonrones, 4 empujadas y 4 anotadas. Uno de sus jonrones fue en el juego 4, en el mismo noveno inning contra el cerrador estrella Dennis Eckersley, que sirvió para empatar el partido que estaba perdiendo su equipo 6-4, el cual es considerado por muchos el hit más importante de la historia del club. Claro, no podemos dejar por fuera el jonrón de Joe Carter para terminar la Serie Mundial de 1993. Lo cierto, muchachones, es que volviendo a la Serie Mundial del 92, Alomar volvería a tomar protagonismo al anotar la carrera ganadora de la serie en el partido 6 en el inning 11. Robertico fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato y la gente de Toronto lo amaba. En 1993 tuvo su mejor temporada con el equipo canadiense, al batear 17 jonrones, empujar 93 carreras, robarse 95 bases y dejar un sólido 326 para ser el tercer mejor bate de la liga, logrando su cuarto Juego de Estrellas, tercer Guante de Oro y siendo una vez más pieza clave en la postemporada, bateando para 292 en la serie de campeonato y 480 en la Serie Mundial, para obtener su segundo anillo, siendo considerado como la gran inspiración de los Blue Jays en la consecución de esos campeonatos. Su éxito con los Azulejos seguiría en 1994 y 1995, donde su consistencia era la ley, tanto ofensiva como defensivamente, obteniendo en cada año un Guante de Oro y participando en Juegos de Estrellas. De hecho, en 1995 tuvo una racha de 104 partidos consecutivos sin cometer errores, estableciendo un récord para los segunda bases de la Liga Americana. Toronto, al no tener éxito en las postemporadas de esos 2 últimos años, optó por la reconstrucción y Alomar firmaba con los Orioles de Baltimore el 21 de diciembre de 1995 para reforzar un equipo que quería ser competitivo. Allí iba a hacer combinación alrededor de la segunda base con el hombre de hierro Cal Ripken Jr., en la que por el momento iba a ser una de las mejores duplas por el medio del campo de la historia. Y digo por el momento porque más adelante ya te echo un cuentico.
Pasó 3 años en los Orioles, donde siguió con sus excelentes actuaciones bateando por encima de 300 y ganando guantes de oro en 2 de ellas, participando en 3 juegos de estrellas en ese periodo y ganando un bate de plata. En postemporadas, no fue demasiado lo que pudo hacer por su equipo, que quedaba eliminado en las series de campeonatos en 2 años seguidos. Un hecho curioso sucedió en 1996, cuando Alomar, molesto con un árbitro por una sentencia, le escupió la cara siendo suspendido por 5 partidos y pagando una especie de multa por allí. Afortunadamente, las cosas entre Alomar y ese umpire se solucionaron más adelante. A finales de 1998, Robbie, como era conocido en los Estados Unidos, firmó un contrato de 4 años y aproximadamente $30 millones con los Indios de Cleveland, mi equipo preferido, muchachones, quienes hoy en día se llaman los Guardianes de Cleveland. Allí se reuniría con Sandy, su hermano. Qué privilegio, ¿no? Poder compartir con tu hermano Dogao. Yo he tenido la dicha de compartir Dogao con 2 de mis hermanos, a quienes les mando un abrazo grande. Bueno, volviendo a la historia, en esa primera temporada con los indígenas, estamos hablando de 1999, batió para 323, con un nuevo récord personal en home runs con 24 y 120 carreras empujadas, 138 anotadas, con lo que lideró la liga y quedaba tercero en las votaciones al MVP. Además, hizo llave de doble matanzas con el mejor shortstop defensivo de la historia, Omar Vizquel, y se hacían unas jugadas espectaculares que uno siempre deseaba que se envasara a alguien para que dieran un batazo para doble play y ver con qué locura salían estos dos. La verdad, es la mejor dupla shortstop y segunda base que mis ojos han visto. Los Indios pasaron a postemporada y a pesar de que Alomar bateaba muy bien dejando 368 de promedio, no evitaría la eliminación de su equipo en las divisionales ante los Medias Rojas de Boston. Jugaría con los Indios hasta 2001, siempre bateando sobre 300, robando 30 bases o más en cada una de esas 3 temporadas, anotando más de 100 carreras también en cada una de las 3 y empujando 100 en 2 de ellas, logrando 3 juegos de estrellas para llegar a 12 consecutivos y ganando 3 guantes de oro seguidos para llegar a 10 en su carrera y ser el segunda base con más guantes de oro de la historia, y junto a Vizquel se unía a otras 7 duplas con 3 años seguidos ganando el guante de oro cada uno alrededor del segundo cojín. Sin embargo, una debacle inesperada iba a empezar a suceder a partir de aquí. Los Indios lo canjearon a los Mets de Nueva York por un lanzador y 2 jardineros antes de la temporada de 2002. Pero apenas batió para 266 con 53 impulsadas y 73 anotadas. Tenía 35 años, pero defensivamente también se desmoronó. La gente estaba loca por lo mal que estaba jugando. Nadie lo podía creer y los Mets lo mandaban de nuevo a la Liga Americana, esta vez con los Medias Blancas de Chicago a mitad de temporada, donde lamentablemente todo siguió igual. Para 2004, iría a los Cascabeles de Arizona, donde a pesar de que mejoró un poco su bateo, siguió muy deficiente. Incluso estuvo lesionado con una fractura de su mano derecha. El 5 de agosto volvería a los Medias Blancas, donde batió solo para 263 en 51 partidos. En 2005, acordaría un contrato de 1 año con los Mantarrayas de Tampa Bay, pero en los entrenamientos primaverales sentía molestias en la espalda y tenía problemas en la vista, por lo que desistió de jugar pelota y anunciaría, tristemente, su retiro. Luego de 17 años en las mayores, donde se convirtió en uno de los mejores segundabases de la historia, siendo top 10 en diferentes categorías ofensivas y defensivas, y siendo un bateador decisivo en momentos clave, el 4 de abril de 2008, los azulejos lo incluyeron en el nivel de excelencia del Rogers Center de Toronto, y en 2011, su segundo año de elegibilidad al Salón de la Fama de los Inmortales, consiguió su lugar en Cooperstown, con el 90% de los votos, siendo el tercer boricua y el primero de los azulejos en lograrlo. El 31 de julio de 2011, los azulejos retiraron su número 12, siendo el primero en recibir ese honor en ese equipo. Los Orioles lo exaltarían a su Salón de la Fama en 2013. Además, recibiría muchísimos otros honores, pero lamentablemente, en 2021, fue despedido tanto de los Blue Jays como de la MLB debido a unas acusaciones de abuso sexual, lo cual hizo que el boricua haya sido incluido en la lista de no elegibles de MLB y prohibido del béisbol.
A pesar de esto último, creo que Alomar era uno de esos peloteros que tenían un sexto sentido. Siempre estaba un paso por delante y lograba hacer cosas dentro del terreno de juego que nadie lograba hacer. Por eso y más, lo que hizo Roberto Alomar dentro de un terreno de juego quedará en la memoria de los que lo admiramos, como el recuerdo de un jugador sin igual. Gracias, Roberto. Remolcaba carreras como una grúa remolca carros pesados, un bateador de clase y estilo. Las lesiones no le permitieron dejar mejores números, pero su legado está allí como uno de los mejores bateadores latinos de la historia. Les dejo la carrera de Juan Igor González. Nació un 20 de octubre de 1969. En su juventud coincidió con el otro boricua de grandes logros con los Yankees de Nueva York, Bernie Williams, y llegó a jugar en contra del Poch Iván Rodríguez. Los scouts de los Yankees probaron a Williams en la costa este de los Estados Unidos y querían probar a González, pero por falta de plata, Juan Igor no probaría con los mulos. Pero el 30 de mayo de 1986, los Rangers de Texas le daban su primer contrato a la edad de 16 años. Una salvación a la dura vida que vivió en su niñez Juan González, porque en la zona donde creció, la droga y la delincuencia estaban a la orden del día, y con esos primeros pagos sacó a su familia del barrio para darles una vida mejor. Luego de pasar 3 años en las ligas menores, donde digamos que fue mejorando año tras año, donde llegó a ser considerado como el prospecto número 4 según Baseball America, sería subido el 1 de septiembre de 1989 a las Grandes Ligas, día donde haría su debut contra los Reales de Kansas City yéndose de 2-0 con un ponche. Su primer hit llegaría el 4 de septiembre y el 18 pegaría su primer home run contra los Marineros de Seattle, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de los Rangers en conectar un cuadrangular. Sin embargo, esto fue lo destacado de ese año, pero la verdad no tuvo un buen mes en ese ascenso. Comenzaría el año de 1990 en AAA y el muchacho de Vega Baja la destrozó, hasta el punto de ser seleccionado el jugador más valioso de esa liga, jugar el partido de estrellas y ser nombrado el prospecto número 1 según Baseball America. Esto le valió para ganarse el llamado otra vez en el mes de septiembre, donde hizo un trabajo mucho más eficiente con el madero. Esta vez sí, los Rangers le darían la oportunidad de iniciar en 1991 su primer año completo en las mayores, y Juan no la iba a desaprovechar. Jugó 142 partidos alternándose entre el center y el left field. Batió para 264 con 34 dobles, 27 jonrones, liderando el equipo en ese departamento y empujando 102 carreras. Los de Texas estaban emocionados con la actuación del muchachito de 21 años, pero esto ni siquiera se acercaba a lo que podría lograr este muchacho más adelante. En 1992 bajó un poco su promedio a 260, pero su producción jonronera fue tal que lideró la Liga Americana con 43 jonrones, ganándole la partida a nada más y nada menos que a Mark McGwire. Además, empujó 109 carreras. Quedó en el tercer lugar entre los bateadores que más bases alcanzaron, cuarto en extra bases y quinto en slugging, lo que le hizo acreedor de su primer bate de plata. Se convirtió en el jugador más joven desde 1970 en liderar a todas las grandes ligas en jonrones. Pero como si esto fuera poco, en el 93, Igor, como se le conocía por un luchador que le gustaba cuando él era niño, demostró que lo conseguido no era casualidad y tuvo un temporadón que ni te imaginas. Volvió a quedar líder en jonrones con 46 y mejoró el promedio un mundo al batear para 310. Lideró la liga en slugging con 632. Tuvo su primera invitación al Juego de Estrellas y le ganó en una épica batalla a Ken Griffey Jr. en el Home Run Derby. Pegó unas tablas que dejaron a todos con la boca abierta. Ganó su segundo bate de plata y quedó cuarto en las votaciones al jugador más valioso. Antes de la temporada de 1994, González y los Rangers pactaron por 7 años y $45 millones, pero cosas no muy agradables iban a suceder ese año. Primero, muere su hermano Juan Alberto, lo cual obviamente le afectó emocionalmente. Además, los Rangers comenzaron a jugar en el estadio de Arlington, que tenía dimensiones más amplias que el anterior. Y por último, la huelga de peloteros acortó la temporada, por lo que vio muchos de sus números bastante disminuidos. En 107 partidos, batió para 275 con 19 jonrones y 85 carreras empujadas.
Para 1995 sufrió dolores en las piernas y en la espalda, y un entrenador personal, el famoso Ángel Presinaldo Ñé, fue quien lo ayudó a recuperarse. Empezó la temporada en junio y en apenas 90 juegos, 83 de ellos como bateador designado, batió para 295 con 27 jonrones y 82 empujadas, que como hubiese jugado la temporada completa, bueno, se traía hasta la triple corona. No, bueno, estoy exagerando. Lo cierto es que con apenas 25 años estábamos por ver todavía la mejor versión de este fenomenal bateador. En 1996 tuvo una de sus mejores temporadas cuando dejó un promedio de 314, batió 47 jonrones, la cantidad más alta de toda su carrera, y empujó 144 para la causa de los Rangers de Texas. Su slugging fue de 643, con lo que fue segundo en la liga. Se ganó su tercer bate de plata y le ganaba en unas cerradas votaciones el MVP a Alex Rodríguez. Fue el jugador del mes de julio de la Liga Americana, donde batió para 407 con 15 jonrones y 38 carreras empujadas. Súmele a eso, caballero, un slugging de 917 y 99 bases alcanzadas en ese periodo. Una locura total, mis manas. Tuvo 2 rachas de 21 juegos tirando de hit y se convirtió en el único Ranger en lograr 2 rachas de este tipo en una misma temporada. Todo esto le valió para llevar a Texas a los playoffs, donde el loco se iba a poner peor. En la serie divisional contra los Yankees de Nueva York, pegó 5 jonrones en 4 partidos y batió para 426 con 9 empujadas, lo que lo empató a Jeffrey Leonard como los únicos en conectar jonrones en 4 juegos seguidos de postemporada, y también empató a Reggie Jackson y a Ken Griffey Jr. como los únicos jugadores en pegar 5 jonrones en una sola serie de postemporada. Lo hizo todo para seguir ayudando a ese equipo, pero lamentablemente los Rangers cayeron eliminados en 4 partidos. Luego de terminada la campaña, formó parte de un equipo de todos estrellas que llevó la MLB a Japón y despedazó a los pobres japoneses al batearle de 20-10 con un jonrón y 3 empujadas en 7 partidos. Era vuelto loco bateando a diestra y siniestra. Y la cosa siguió para 1997, aunque en el receso invernal, jugando en Puerto Rico, se lesionó un dedo, lo cual le hizo perderse algunos juegos de principio de la temporada, pero terminó bateando para 296 con 42 jonrones y 131 carreras remolcadas, lo que le hizo acreedor de su 4º bate de plata. Era el 4º año en su carrera donde bateaba 40 o más jonrones y el 5º de 100 o más empujadas. Septiembre fue su mes más productivo y fue el jugador de ese periodo en la Liga Americana al batear 337 con 10 jonrones y 26 empujadas. Los Rangers lo nominaron al premio Roberto Clemente por sus labores humanitarias. Ya estando absolutamente sano para 1998, ¿podríamos esperar más de este slugger? Y la respuesta es claro que sí, caballero. ¿Y de qué manera? Antes de la pausa del Juego de las Estrellas, la remolcadora humana esta ya tenía 101 carreras empujadas, siendo el primer jugador desde Hank Greenberg en llegar a la mitad de temporada con 100 o más remolques. Greenberg coleccionó 103 en 1935. Es que en abril nada más empujó 35, lo cual es un récord histórico para este mes. Terminó ese año con 318 de promedio, 45 jonrones, 50 dobles y 157 carreras remolcadas. Participó en su segundo Juego de Estrellas y ganó su 5º bate de plata. El 19 de septiembre disparó su jonrón 300 y estableció un récord como el jugador de la Liga Americana que le tomó menos partidos llegar a la cifra. Lo logró en su partido 1094 y tenía apenas 28 años de edad. Esto le valió para ser por segunda vez el jugador más valioso de la Liga Americana y se convirtió en el primer latino en duplicar este gran premio. Los Rangers pasarían a la postemporada, pero los Yankees volvían a acabarlos y González apenas daba un hit en 12 turnos. Ese año, González donaba aproximadamente $75,000 para obras benéficas ayudando a diferentes causas. Para 1999, su buena actuación seguía con todo y batió el mejor promedio de su carrera con 326, sacó 39 del parque y empujó 128.
Ese año se metió en una polémica, ya que declaró que si los fanáticos no lo elegían para ser titular en el Juego de las Estrellas, rechazaría la invitación al clásico de mitad de temporada, ya que él pensaba que eran entrenadores y jugadores quienes debían votar por los titulares. Los fanáticos no votaron por él y no asistió al juego. Unas semanas después también protagonizó otra polémica porque en un juego de exhibición del Salón de la Fama no quiso jugar, según la prensa, porque le dieron unos pantalones demasiado grandes, a lo que Juan Igor declaró que era por un dolor en la muñeca, pero que sí, esos pantalones eran de payaso. Los Rangers volvieron a las series divisionales, pero ¿qué va, papá? Los Yankees los volvieron a eliminar. González apenas dio un solo hit, un jonrón solitario, que fue la única carrera que anotaron los Rangers en esa serie. Los texanos, aún faltando un año para que se terminara el contrato de González, lo cambiaron a los Tigres de Detroit, junto con otro jugador, por 6 peloteros. La esperanza de los Tigres era retenerlo y le ofrecieron un contrato de 8 años y $140 millones. Pero Juan Igor se negó diciendo que ese parque, el Comerica Park, era demasiado grande y que era mejor jugar tranquilo y ser feliz que tener todo ese dinero a costa de tu felicidad. Aún así, jugó con los Tigres ese año 2000. Comenzó muy mal la temporada con problemas en el pie y quejándose de las largas dimensiones del estadio de Detroit. A mitad de temporada dijo que si el equipo lo quería retener, que tendrían que recortar el estadio. Luego de un intento fallido de cambio a los Yankees, al cual González se negó rotundamente, terminaría jugando 115 juegos donde bajó su producción considerablemente, bateando para 289 con 22 jonrones y 67 empujadas. ¿Eran las lesiones? ¿Era el estadio? ¿O era ya que a los 30 años no tenía más nada que dar? Pero qué va, caballero, y en el año 2001 vino renovado, esta vez firmando un contrato de 1 año y $10 millones con los Indios de Cleveland. Tuvo un inicio de campaña descomunal, bateando para 388 con 9 jonrones y 32 empujadas en 25 partidos. Siguió muy bien y por supuesto que fue llamado a su tercer Juego de Estrellas como jardinero titular. El día 22 de junio conectó su cuadrangular 380 y superó a Orlando Cepeda como el boricua con más cuadrangulares en las mayores. A pesar de que tuvo un slump brutal al final de la temporada, terminó bateando para 325 con 35 jonrones y 140 carreras empujadas. Los Indios pasaron a la postemporada pero perdieron en 5 partidos ante los Marineros de Seattle. González hizo todo lo que pudo al batear para 348 con 2 jonrones y 5 empujadas en esa serie. Ese año lograría su 6º bate de plata, tenía apenas 31 años y su camino a Cooperstown estaba relativamente asegurado. Para 2002 firmó un contrato de 2 años y $24 millones con los Rangers, quienes tendrían de nuevo a su hijo pródigo luego de 2 temporadas. Pero una lesión le volvía a hacer una mala pasada. El 4 de abril se dañó un ligamento de la mano derecha que lo molestó todo el año e hizo que jugara solo 70 partidos esa temporada, en los que batió para 282 con 8 jonrones y 35 remolcadas. El año de 2003 para González fue bastante extraño. Primero comenzó muy lento, luego tuvo una racha descomunal donde batió para 349 con 9 jonrones y 24 empujadas en 21 partidos. Volvió a caer, pero se levantó para batear 321 con 10 jonrones y 36 empujadas en 34 partidos. Estaba bateando para 294 con 24 cuadrangulares y 70 carreras empujadas. Y todos veíamos a un Juan que con 33 años tenía muchísimo por brindar todavía. De hecho, había estado impecable hasta en la defensa, jugando 57 partidos sin cometer errores en 108 oportunidades. Pero el 19 de julio, una bendita lesión en la pantorrilla, que parecía inofensiva, pero que terminó siendo un desgarro, terminó con la temporada del coloso puertorriqueño. La gerencia de los Rangers lo quisieron cambiar antes de la fecha límite de los cambios, pero González ejerció su cláusula de no canje, alegando que en Texas era un lugar muy especial para él. Los Rangers necesitaban juventud y el 26 de octubre de 2003 le concedieron la agencia libre. En 2004 firmaría un contrato de 1 año y $4.5 millones. Arrancó y digamos que iba ahí más o menos. Para el 21 de mayo estaba bateando 276 con 5 jonrones y 17 remolcadas en 33 juegos. Pero ahora las molestias en la espalda no lo dejaban jugar y terminó la temporada de forma prematura para él.
Regresaría a los Indios de Cleveland en 2005 y en su primer turno al bate el 31 de mayo, ya que había pasado un periodo de rehabilitación en las menores, mientras corría hacia la primera base se rompió el tendón de la corva derecha, acabando con su temporada y tristemente con su carrera. Intentó por todos los medios volver, jugó en ligas independientes, en la Liga Invernal de Puerto Rico donde no lo hizo nada mal. Juan Igor quería llegar a los 500 cuadrangulares y a pesar de uno que otro equipo interesado para 2007, nada se pudo concretar. Para 2008, los Cardenales de San Luis lo invitaron a los campos de entrenamiento donde batió para 308 con un home run y 5 empujadas en 9 partidos. Pero lo volvieron a poner en la lista de inactivos por una distensión abdominal y lo enviaron a Puerto Rico para que se recuperara por allá, donde Gonzo decidió que no iba a volver a intentarlo. Tuvo un promedio de por vida de 295 con 434 jonrones y 1404 empujadas en 17 años que no los jugaba completo en todas las mayores. Si sacamos su promedio cada 162 partidos, el Gonzo era capaz de dar 42 jonrones y empujar 135 carreras, más que Hank Aaron y Albert Pujols, quienes son los máximos remolcadores históricos de las grandes ligas. Si las lesiones al final de su carrera no hubieran aparecido, les aseguro que estuviésemos contando la historia de un seguro Salón de la Fama, salón al que quedó por fuera en su segunda aparición por las boletas. De todas maneras, disfrutamos un mundo ver a este monstruoso bateador traerse carreras al plato como si fuera cosa muy fácil. Sus años de gloria y sus batazos quedarán para siempre en la memoria de los boricuas y por supuesto de todos los amantes del béisbol. Muchas gracias por tu béisbol, Juan Igor González. En el béisbol han existido catchers defensivos, grandes por cierto, pero este está en otro lote, en otra galaxia. No en vano lo llamaron el marciano. Múltiples guantes de oro y múltiples guantes de platino por su increíble labor detrás del plato. Un exterminador de corredores en las bases y un carácter explosivo. Con ustedes el gran Yadier Molina. Nació el 13 de julio de 1982 y es el menor de 3 hermanos que todos fueron sendos catchers de las grandes ligas, José y Benji. Su padre fue pelotero aficionado y todas las noches iba al parque Jesús Mambe Culián para enseñarle a sus 3 muchachos los fundamentos del béisbol. Les enseñó mal, ¿no? Dado que sus hermanos ya estaban en el sistema de la MLB, Yadier era seguido por el scout de los Mellizos de Minnesota, Edwin Rodríguez. Su defensa era de otro nivel, sin embargo su bateo fue considerado débil en esta etapa. Intentó con los Rojos de Cincinnati e impresionó a personajes como Johnny Bench y Bob Boone, creyendo que lo podían firmar, pero fueron finalmente los Cardenales de San Luis quienes lo firmaron en el año 2000 por $325,000. Luego de 4 años en las menores donde sacó en total al 45% de los corredores que intentaron robar, en 2004 llegaría la oportunidad de oro para el joven receptor de 21 años de edad. El receptor titular de los Cardenales de San Luis, Mike Matheny, se lesionó y el 3 de junio, Yadi haría su debut en la Gran Carpa. Ese día se fue de 4-2 realizando una asistencia en la receptoría. El 29 de agosto también tendría una actuación sobresaliente en la que realizó un par de jugadas en el home que tuvieron mucha influencia en la victoria de su equipo. Ya las soberanas actuaciones de Molina eran llamativas para el manager Tony La Russa, y es que el muchachito sacó hasta el 50% de los corredores que se atrevían a correrle, demostrando que era una fiera detrás del plato. Bueno, fue tanto que en el juego 4 de la Serie Mundial alineó al novato por encima del titular Mike Matheny. Sin embargo, los Medias Rojas que venían eran embalados ese año, barrerían a los Cardenales en esa famosa serie. La buena noticia era que Matheny firmaba un contrato de 3 años con los Gigantes de San Francisco, dejando el camino libre a Molina para ser titular. Sin embargo, en 2005, Yadier tuvo que luchar contra las lesiones. A pesar de ello, siempre aportó de lo que podía a su equipo, como aquel 19 de agosto ante San Francisco, en donde pegó un home run de 3 carreras en la 9ª entrada que inició la remontada de su equipo que terminó ganando ese juego. Así como también sucedió al día siguiente, donde realizó un squeeze play suicida para empatar el juego y terminarlo ganando más adelante. Promedió para 252 con 8 jonrones y 49 empujadas. A pesar de que no era un bateador excepcional, para ponchar a Molina había que hacer un curso, caballero, y solo se ponchó 30 veces en 421 apariciones al plato.
Pero en defensa, mejoraba su temporada anterior al sacar al 64% de los corredores que salían a robarle, siendo la segunda cifra más alta desde 1957. En 2006, sus números ofensivos cayeron pero muchísimo, muchachones. Pero en defensa, Yadier Lucía era fino pues, y terminaba sacando al 44% de los robadores de base y sorprendiendo a 8 corredores que cogían mucho terreno en las mismas. El aporte defensivo de Molina siempre fue bujía para los Cardenales, quienes ese año terminaban con el título de división, pero en postemporada iba a marcar un antes y un después en la producción ofensiva de su carrera, ya que batió en combinado para 358 con 2 jonrones y 8 empujadas en 16 juegos, siendo una de las piezas clave para que su equipo lograra ganar la Serie Mundial. ¿Quién podría olvidar el jonrón que dio en el juego 7 de la serie de campeonato contra los Mets de Nueva York, con el partido empatado a 1 y en el noveno inning, para terminar dándole la ventaja a su equipo y en el cierre del noveno? Manejar con inteligencia a Carlos Beltrán con las bases llenas para poncharlo y pasarlos a la Serie Mundial, que terminaron ganando. La careta que usó ese día Yadi quedó en el Salón de la Fama de Cooperstown. Llegaría 2007, año en el que se empezaría a ver una gran mejoría ofensiva en Yadi, quien incluso tuvo una racha de 15 juegos consecutivos bateando de hits, la más larga de su carrera. Sin embargo, en junio estuvo ausente por una fractura en su muñeca izquierda debido a un batazo que recibió allí el 29 de mayo. Al volver, dio un festival. Tuvo su primer juego multijonrones, pegó cuadrangulares en juegos consecutivos, incluso daba el hit ganador de un partido el 19 de septiembre contra los Phillies. Sin embargo, sufría una conmoción cerebral ese mes y el día 24 terminaba su temporada debido a una cirugía a la que tuvo que someterse para reparar un cartílago desgarrado en su rodilla derecha. Ese año sacó a 27 de 50 corredores, es decir, el 54% de los que se fueron, liderando las grandes ligas en ese departamento y sorprendiendo a 2 corredores en las bases. Para 2008 le llegaba su primer buen contrato, uno de 4 años y $15.5 millones, con una opción a un quinto año. El hombre perdió 15 libras en la rehabilitación de su rodilla y estaba en mejor forma física para afrontar la nueva temporada. De hecho, comenzó bateando como nunca, dando jonrón el día inaugural e hilvanando 7 juegos seguidos dando de hit. Sin embargo, el 15 de junio iba a suceder lo que pudo haber sido una tragedia. En un partido ante los Phillies de Filadelfia que estaba empatado a 6 carreras en el noveno inning, Molina sufría esta colisión que lo iba a dejar tendido en el plato. Eso sí, fue out, muchachón, y mantuvo el empate. Pero tuvo lesiones en su cabeza y cuello, siendo retirado en camilla, y aunque no había indicios de conmoción cerebral, lógicamente había una preocupación entre los fanáticos y el cuerpo técnico. Pero Molina es un alto guerrero, papá, y volvía 4 juegos después al Fenway Park para darle la victoria a su equipo con un jonrón. Terminó con topes personales en promedio con 304, hits con 135, OBP 349, slugging 392, anotadas 37 y empujadas con 56. Además, solo se ponchó 29 veces y fue el mejor bateador de la Liga Nacional con corredores en posición de anotar, bateando para 340 en esta situación. En la defensa, a pesar de que atrapó al 35% de corredores que se iban al robo, 19% menos que el año anterior, tuvo 7 corredores sorprendidos en base, siendo el mejor de toda la liga en este aspecto, lo que le hizo acreedor de su primer guante de oro, siendo el tercer receptor en la historia de los Cardenales en lograrlo después de Tom Pagnozzi y Mike Matheny. Llegaría 2009 y por fin se le daba un juego de las estrellas a este monstruo de catcher. Ayudó mucho a Joel Piñeiro con su control y a probar diferentes lanzamientos como el sinker para lanzar un juego de 2 hits a los Mets de Nueva York. El 15 de agosto, el marciano, como es apodado también, sorprendió a Kevin Koufmanoff en primera, el número 33 de su carrera, evitando una rayita para el contrario. En ese momento, Bill James escribió que Molina salvó a su equipo evitando al menos 15 carreras con sus disparos. Fue el segundo bateador con la menor tasa de ponches al batear, ponchándose una vez cada casi 14 turnos, y en la receptoría lideró las mayores en sorprendidos con 9. Ganó su segundo guante de oro y la revista Sporting News lo seleccionaba en el equipo All-Star de su editorial. Comenzaba 2010 sacando un Grand Slam el día inaugural.
Luego que echaba por 20 entradas en un solo partido contra los Mets, y a pesar de que no acumuló los mejores números ofensivos antes del Juego de las Estrellas, Yadi ya era el favorito de los fanáticos y estos volvían a votar por él como titular para el clásico de mitad de temporada. Después del All-Star Game, empezó a batear muy bien. El 10 de agosto inició una trifulca en un partido ante los Rojos de Cincinnati al carear a Brandon Phillips en el propio primer inning. Es que Molina no era un mancito que se diga, papá. El 17 de septiembre lograba un partido de 5 remolcadas, la cantidad más alta de su carrera, y el 23 de ese mismo mes cerraba la campaña por dolores en su rodilla derecha. Volvió a estar entre los bateadores que menos se ponchaban, y fue el mejor de la liga con 3 hombres en las bases, en lo que a carreras empujadas se refiere, trayendo 24 carreras al plato, bateando para 533 en esta situación. Lideró a los catchers de la Liga Nacional en porcentajes de outs robando con 49, ganando su tercer guante de oro consecutivo. En 2011, su producción ofensiva seguía mejorando, hilvanando buenas cadenas de juegos seguidos dando de hits y hasta dando jonrones en 3 juegos consecutivos, lo que le valió para ir al Juego de las Estrellas. Luego que tenían una desventaja de 10 juegos y medio, una vaina increíble, muchachones. Batió ese año para 303 con 32 dobles, 14 jonrones y 65 empujadas. Y aunque tuvo el porcentaje de outs robando más bajo de su carrera con 29%, terminó ganando igual su cuarto guante de oro. En los playoffs, se convirtió en el primer receptor en la historia de los Cardenales, y vaya que tienen historia estos, en jugar 5 postemporadas. Batió muy bien tanto en la serie de campeonato como en la serie mundial contra los Rangers, en la que empujó 9 carreras, estableciendo un récord de franquicia. Y aunque los Rangers venían liderando la postemporada en bases robadas, solo se atrevieron a salirle robo 4 veces y en 3 Molina lo fusiló, logrando así su segundo anillo de serie mundial. Cabe destacar que este año Yadi se ganaba su primer guante de platino, un premio que se le entrega al mejor defensor de cualquier posición en cada liga. En 2012, firmaría un contrato que lo convertía en el segundo receptor mejor pagado del béisbol, cuando estampó su firma por 5 años y 75 millones, con un bono de firma de 1 millón y una opción de extensión de 1 año más y 15 millones. El resultado, la mejor temporada ofensiva del espectacular catcher. Dejó su mejor promedio con 315, su mayor cantidad de jonrones con 22, así como también lo logró en anotadas con 65 y en empujadas con 76. El loco hasta se robó 12 bases, pues andaba era volando. Defensivamente volvía a brillar y ganaría su quinto guante de oro consecutivo, además de otros galardones. Ya en 2013 la fanaticada estaba vuelta loca por el marciano. Las ventas de su camiseta se dispararon, y es que Molina era un catcher de esos que tú podías pagar una entrada solo para ver cómo sacaba los corredores en la base. Molina respondía manteniéndose como el líder bate de la Nacional hasta el 15 de julio y participaba en el Juego de las Estrellas, al cual llegó con 21 dobles en su haber. Fue a la lista de lesionados por su rodilla derecha, lo que mermó un poco su producción, dejando promedio de 319, el más alto de su carrera, así como también dejaba marcas personales en dobles con 44, anotadas con 68 y en empujadas con 80. También dejaba un astronómico 373 con corredores en posición anotadora. Tuvo muchísimo crédito, para no decir que todo, en el buen desempeño de varios lanzadores novatos de los Cardenales. En la postemporada seguía fusilando corredores en las bases y bateando muy bien, pero los Cardenales cayeron ante los Medias Rojas. Ese año terminaría ganando su primer y único bate de plata y su sexto guante de oro consecutivo, quedando tercero en las votaciones al más valioso, siendo esta la mejor posición en la que quedó en toda su carrera. Comenzaba un 2014 como siempre, ganando las votaciones a su sexto juego de estrella corrido, pero en una jugada el 9 de julio en la que se deslizaba en tercera, se rompió los ligamentos del pulgar derecho, por lo que estuvo fuera unas cuantas semanas. Eso disminuyó bastante sus números ofensivos, aunque igual lideraba las ligas mayores en porcentaje de outs robando con el 48%. Participó en la postemporada pegando su hit 89, rompiendo el récord de más hits en esta instancia para un jugador de los Cardenales, pasando a nada más y nada menos que a Albert Pujols. Se lesionaría en ese mismo partido y se perdería el siguiente, parando en 83 su racha de partidos seguidos en postemporada, lo cual es un récord de todos los tiempos. Ganaría su séptimo guante de oro corrido y su tercer guante de platino.
Luego de un 2015 donde asistiría a su séptimo Juego de las Estrellas y ganaría su octavo Guante de Oro consecutivo, y donde también tendría un desgarro, esta vez en el pulgar izquierdo, tendría un 2016 donde, a pesar de batear para 307, no tuvo su mejor año defensivo y cortaría su racha de participaciones en Juegos de Estrellas, así como también la de Guantes de Oro ganados. A pesar de esto, en 2017 los Cardenales buscaron por todos los medios retener al Careta hasta el final de su carrera. Molina, de 34 años, firmó una extensión de 3 años y $60 millones, siendo el catcher mejor pagado del béisbol. Se convirtió en esa misma temporada en el 9º catcher en la historia en registrar 11,000 outs y participaba en su octavo Juego de Estrellas gracias a los votos de sus compañeros. En ese juego la sacó del parque, convirtiéndose en el catcher de mayor edad en dar un jonrón en el All-Star Game. Llegaría 2018 y el Gran Careta expresaba su deseo de retirarse luego de la temporada de 2020, cuando se terminaba su contrato con los Cardenales. Junto a Adam Wainwright, se convirtió en la batería de pitcher y catcher con más juegos iniciados en la franquicia. Iría a la lista de lesionados debido a un pelotazo en la ingle que terminó con una inflamación pélvica. El 19 de junio se convirtió en el catcher con más juegos recibidos en la historia con un mismo equipo, sumando 1,757 y superando a Gabby Hartnett, quien tenía el récord anterior con los Cachorros de Chicago. Fue al Juego de las Estrellas en reemplazo de Buster Posey, terminando la campaña con 261 de averaje, 20 jonrones y 74 empujadas. A la defensiva tuvo un porcentaje de fildeo de .998, el más alto entre los receptores de Grandes Ligas, ganando así su 9º Guante de Oro. Luego de un 2019 que trascendió sin mucho que contar y donde era nominado al Guante de Oro sin ganarlo, y un 2020 donde extendió a 16 su racha abriendo partidos inaugurales consecutivos, donde también se enfermó de COVID y pegaba el hit 2000 de su carrera, comenzó un 2021 con un contrato de 1 año y $9 millones con el equipo de su vida. En el Spring Training de ese año, sucedió la famosa jugada con José Siri, donde el novato retaba a Molina y este lo invitaba a que se fuera para la segunda. Bueno, el reto es historia, caballero, ya te sabe lo que pasó ahí. A Yadi no se le corría, papá. Terminó la temporada bateando para 252, con 11 jonrones y 66 empujadas, nominado al Guante de Oro, el cual ganaba ese año Jacob Stallings de los Marlins de Miami. En agosto, el marciano firmó la extensión de contrato por $10 millones para 2022, donde el gran receptor boricua daría su último baile. En el año 2022, todo lo que haría Yadi sería historia, y el 15 de mayo logró su victoria 203 haciendo batería con Adam Wainwright, lo cual es un récord de todos los tiempos. A la semana siguiente hizo su primera aparición como pitcher donde le cayeron a palo, aunque más adelante volvió a lanzar y al menos ponchó un bateador. El 14 de septiembre volvería, junto a su sempiterno amigo Adam Wainwright, a implantar otro récord como batería de pitcher y catcher, al iniciar su juego juntos número 325. El 8 de octubre de 2022 sería la fecha en la que los diamantes, esos que tanto vieron brillar a este fenómeno de pelotero, dejarían de ver a quien es considerado uno de los mejores receptores defensivos de la historia. Tiró un hit en su último turno en el partido para definir la serie de Wild Card de la Liga Nacional, donde salía sustituido, recibiendo la ovación que se merece semejante leyenda del béisbol. Un hombre que trabajó fuerte un talento que Dios le puso en sus manos. Su manera de quechar fue un don divino que él se ocupó de pulir. Decían que no iba a batear en las mayores y demostró con trabajo y dedicación que nada es imposible. Con todo lo que ganó en las mayores, ha ayudado a miles de niños con cáncer y también construye canchas y centros deportivos para que los más jóvenes puedan hacer deportes. Yadier Molina, Yadi o el Marciano, como le quieras llamar, no fue solo un pelotero, sino un gigante que trascendió la pelota y estoy seguro que será un inmortal de Cooperstown, dejando un legado increíble, tanto en lo deportivo como en lo humano. Gracias por tu descomunal historia, Yadier Molina. Tenía las 5 herramientas, un bateador completo que además lo hacía a ambos lados del plato. En los jardines, un trabajo excelso, y si le tocaba batear en postemporada, se volvía una fiera. Aquí llega el gran Carlos Beltrán.
Nació en Manatí, Puerto Rico, el 24 de abril de 1977. Destacó jugando voleibol y béisbol, pero un día su padre le hizo una pregunta clave ante las dudas del muchacho para decidirse por uno de los dos. La pregunta fue: ¿cuántos beisbolistas famosos conoces y cuántos que jueguen voleibol? En sus inicios jugaba como shortstop, pero en una ausencia del center field del equipo le tocó sustituirlo y se sintió como pez en el agua y empezó a desarrollarse en esa posición. En 1995, los Royals de Kansas City lo seleccionaron en la segunda ronda del draft. Como dato curioso, a estas alturas, Carlos solo bateaba a la derecha. En el receso, gracias a consejos de Bernie Williams y al coach de bateo Kevin Long, quien trabajaba con los Reales de Kansas City en ese momento, empezó a batear a la zurda también. Si bien Carlos Beltrán fue un excelente pelotero desde siempre, no fue que tuvo un paso explosivo por las ligas menores. Sin embargo, en su último año en ellas, entre clase A fuerte y AA, batió para 313 con 19 jonrones, lo cual lo iba a llevar a subir al Big Show el 14 de septiembre de 1998. Beltrán nunca jugó en AA. Ese día debutó ante los Atléticos de Oakland, disparando hit en su primer turno al bate. Terminó jugando 14 partidos donde batió para 276 con 5 dobles y 3 triples. Si bien fue una actuación respetable, tampoco era que estábamos viendo el debut de una superestrella. Sin embargo, el año siguiente, el gran Carlitos iba a demostrar que él venía a convertirse en una leyenda. Conectó su primer jonrón en las mayores el 10 de abril de 1999 y en esa temporada desató todo lo que llevaba para demostrar. Lideró a los novatos de la Liga Americana en carreras anotadas con 112, hits con 194, jonrones con 22, empujadas con 108, juegos multihits con 54, bases totales con 301, bases robadas con 27 y porcentaje de envasados OBP con 337. Dejando un promedio de 293, convirtiéndose en apenas el octavo jugador de la historia en anotar 100 e impulsar la misma cantidad en su año de novato, uniéndose a figuritas allí como Ted Williams y Joe DiMaggio. Obviamente, esto le haría acreedor del premio al novato del año de la Liga Americana, por encima del venezolano Freddy García con un 95% de los votos. Luego de un año 2000 donde sufrió una lesión que lo limitó a 98 partidos, perdiendo su titularidad en el jardín central ante Johnny Damon, parecía que lo que habíamos visto era solo un espejismo. Pero es que la disciplina y actitud excepcional de Carlos Beltrán lo harían buscar seguir mejorando. En 2001, Johnny Damon era cambiado y estando Beltrán sano, recuperó por completo el tiempo perdido, teniendo una excelente temporada, bateando para 306 con 24 jonrones, 101 carreras impulsadas, 106 anotadas y 31 robos de base, haciendo gala de sus excelentes condiciones físicas, un peloterazo de 5 herramientas. Defensivamente estuvo impecable, llegando a 94 juegos seguidos sin cometer errores. Estas actuaciones las repetiría en 2002, cuando batió para 273, con 29 jonrones, 114 anotadas, 105 empujadas y 35 robos de base. También tendría un 2003 para el recuerdo, cuando se convirtió en el primer jugador ambidiestro de la historia en tener una campaña de al menos 300 puntos de promedio, 25 jonrones y 40 bases robadas, terminando con promedio de 307, 26 cuadrangulares, 102 anotadas, 100 impulsadas y 41 bases robadas. Arrancó el 2004 con todos los hierros, logrando el jugador del mes de abril en la Liga Americana. Sin embargo, no hay que olvidar que estaba jugando en un club pequeño y el año que venía iba a convertirse en agente libre. Los Royals, sumergidos en malos resultados, optaron por cambiar al fenomenal pelotero antes de la fecha límite y lo enviaron a los Astros de Houston el 24 de junio, equipo donde la historia de Carlos Beltrán iba a tener una página dorada. El loco había sido seleccionado al Juego de las Estrellas por la Liga Americana. Sin embargo, al cambiarse de liga ya no podía estar en el line-up. Pero luego de que el titular de la Liga Nacional, Ken Griffey Jr., se lesionara, Beltrán entraba en el roster como suplente. Terminó jugando con los Astros 90 partidos y redondeó una excelente campaña de 267 de promedio, con 38 jonrones, 121 anotadas, 104 impulsadas y 42 bases robadas. Pero sería en los playoffs cuando Beltrán desataría toda su furia como bateador y escribiría la página dorada de la que te hablé. En su primera postemporada empató el récord de Barry Bonds de 8 jonrones en estas instancias. Pegó 4 vuelacercas en las divisionales y dio cuadrangulares en los primeros 4 juegos de la serie de campeonato contra San Luis. El último de ellos le dio la victoria a su equipo.
Se convirtió en el primer jugador de la historia en dar 5 jonrones en juegos consecutivos de postemporadas. En 12 juegos de esos playoffs dejó promedio de 435 con 14 impulsadas y 21 anotadas. ¡Qué clase, caballero! Lo mejor de esto fue que lo lograba en el año que quedaba como agente libre, y luego de rumores acerca de que los Yankees se llevarían a este talentoso jugador, serían sus vecinos, los Mets de Nueva York, quienes contratarían a Beltrán por 7 años y $119 millones, el más grande que habían dado los Metropolitanos. Ese año 2005 fue cuando ocurrió la horrorosa colisión entre Carlos Beltrán y Mike Cameron, cuando ambos se lanzaron por la pelota y se estrellaban cabeza con cabeza. Cameron perdió el año con una conmoción cerebral, los 2 pómulos rotos y pérdida de la visión. Por su parte, Carlos comentó que estando en el hospital no se recordaba ni dónde había nacido ni dónde estaba. Llamó a su esposa para decirle que estaba bien, que solo tenía una ligera amnesia. Pero esta se puso muy mal, ya que para Carlos era la primera vez que la llamaba, pero en realidad había hecho 30 llamadas o más y no lo recordaba. A pesar de esto, Carlitos se recuperó en 6 días, pero estaba también sufriendo de vértigo. Terminó jugando, pero tendría una lesión en el cuádriceps y esto limitó bastante su velocidad. Terminó con números bastante bajos para sus estándares, bateando para 266 con 16 jonrones, 83 anotadas, 78 impulsadas y 17 bases robadas. Aún así, participaba en su segundo Juego de las Estrellas. Antes del inicio de la temporada siguiente, participó en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006, representando a su natal Puerto Rico. En la temporada regular, mejoró muchísimo su actuación con respecto al año anterior. Dio batazos claves y pegó hasta 3 Grand Slam en la temporada. Terminó con 41 batazos de vuelta completa, empatando a Todd Hundley en ese momento en el liderato de los Mets de la historia de la franquicia. Anotó 127 carreras, estableciendo un récord para el club. Dejó promedio de 275, empujó 116 carreras y robó 18 bases. A sus 29 años ya venía demostrando que era un pelotero más que completo, haciendo gala de excelentes actuaciones defensivas, lo que hizo que por fin le reconocieran este aspecto de su juego cuando se ganó su primer Guante de Oro. Cometió solamente 2 errores en 372 oportunidades para un excelente 995 de promedio de fildeo. También lo reconocieron con el premio Field & Beeble como el mejor jardinero central de todas las grandes ligas. Quedó cuarto en las votaciones al MVP, que ese fue el año en el que ganó Ryan Howard. También participó en sus segundos Juegos de Estrellas y se ganaba su primer Bate de Plata. En la postemporada viviría uno de sus momentos más amargos, porque en la serie de campeonato contra los Cardenales de San Luis pegó 3 jonrones, pero en su último turno del partido, en el juego 7, con 2 outs y 3 hombres en las bases, que con un tablazo dejaban el terreno a los Pájaros Rojos, el hombre se ponchó y los fanáticos de los Mets echaron por tierra todo lo bueno que había hecho durante todo el año, y se molestaron bastante con él, eso sí. Para que tú veas, muchachones, así son los fanáticos. Los años 2007 y 2008 fueron parecidos, donde dejaba promedio de 275 con 33 jonrones, 93 anotadas, 112 empujadas y 23 bases robadas en el primero, y en el otro batió para 284 con 27 jonrones, 116 anotadas, 112 empujadas y 25 robos. En 2007 fue al Juego de las Estrellas y ganó el Bate de Plata, y en ambos años ganó el Guante de Oro. Llegaría la temporada de 2009, donde Carlos simplemente empezaba a ser acechado por las lesiones y lo limitarían a solo 81 juegos, donde la verdad no le estaba yendo nada mal, bateando para 325, aunque con 10 jonrones y 48 empujadas. Lo llamaban al Juego de las Estrellas, donde no participó y pasó todo julio y agosto en la lista de lesionados, para decidir por fin operarse la rodilla el 13 de enero de 2010. Supuestamente los Mets no dieron permiso para esta intervención, pero el agente de Carlos, Scott Boras, desmintió esa versión. Comenzó la temporada de 2010 en la lista de lesionados y debutó el 16 de julio para jugar 64 partidos antes de dejar el juego el 28 de septiembre por molestias en la misma rodilla operada. Debido a la pérdida de velocidad que presentaba, se mudó en 2011 para el jardín derecho en su último año de contrato con los Mets. Había bateado muy bien en la primera mitad, lo que le hizo acreedor de su sexto Juego de Estrellas. De hecho, tuvo el primer juego de 3 jonrones de su carrera el 12 de mayo y otro día llegó a dar jonrones a ambos lados del plato en el mismo juego por 8ª vez en su carrera. Sin embargo, dado que era su último año de contrato, los Mets lo cambiaron a los Gigantes de San Francisco el 28 de julio a cambio del prospecto Zach Wheeler. Terminó jugando 44 partidos con los de la Bahía y en 142 juegos batió para 300 con 22 jonrones y 84 empujadas.
Llegaría 2012 y el pelotero de 35 años estaba dispuesto a demostrar que aún le quedaba mucho por dar, y entre varias ofertas que recibió, se decantó por quedarse en la Liga Nacional, donde en ese tiempo aún no había bateador designado. El hombre quería era mantenerse en el campo y firmó un contrato de 2 años y $26 millones con los Cardenales de San Luis, donde iba a lograr varias cosas interesantes. Dio el primer hit en la historia del estadio de los Marlins. Se ganó el jugador de la semana el 14 de mayo y el 1 de junio, en su primer juego contra los Mets, el público le daría una grandísima ovación en su regreso a Nueva York. Y el día 15 de ese mismo mes, contra los Reales de Kansas City, se robaba una base y se convertía en el 8º jugador y primer ambidiestro de toda la historia de las mayores en alcanzar los 300 jonrones y las 300 bases robadas. Batió su hit número 2000 y su doble 400, y los Mets lo anunciaban dentro del equipo de todos los tiempos como jardinero central. Los Cardenales entraron a la postemporada y Beltrán se convertiría en el terror de los contrarios. En la serie divisional ante los Nacionales, batió 444 con 2 jonrones y 4 empujadas, con 3 dobletes, incluyendo uno importantísimo en el juego 5, que abrió un rally en el 9º inning que le daba la victoria a su equipo. En la serie de campeonato contra los Gigantes, batió para 300 con un jonrón, pero se lesionaría la rodilla y no pudo aportar mucho más. En esa temporada, casi olvidada decirte, muchachón, que Carlos batió para 269, con 32 jonrones y 97 remolcadas, participando en su 7º juego de estrellas. Su segundo año con los Cardenales fue excelente también. Batió para 296 con 24 jonrones y 84 empujadas. Participó en el Juego de las Estrellas y en la postemporada demostraba que era una especie así como de Mr. Octubre latino, pues. En la serie divisional contra los Piratas batió 222 con 2 jonrones y 6 empujadas. Pero en la serie de campeonato contra los Dodgers mejoró bastante y más allá del promedio que dejó. Creo que los fanáticos de los Cardenales jamás podrán olvidar su actuación en el juego 1, cuando conectó un doblete en el inning 3 para empatar el partido. Luego, en la parte alta de la 10ª y el juego empatado a 2 todavía, con corredor en tercera y un solo out, salió un fly que tenía la distancia suficiente para que anotara el corredor, pero Beltrán lo fusiló con un excelente tiro para meter un doble play de biblioteca y mantener el score. Y en el inning 13 dejaba en el terreno a los Dodgers con un sencillo a la raya del right field. El hombre lo hizo todo en el encuentro. Y en la Serie Mundial ante los Medias Rojas, ¿quién se podría olvidar el espectacular robo de Beltrán a David Ortiz, que iba a hacer un gran slam y Carlos le decía: no papá, por aquí no es? Lo malo de esa jugada es que Beltrán terminaba lesionado de las costillas y los Cardenales perderían la serie. Se convirtió en agente libre y firmó un contrato de 3 años y $45 millones con los Yankees de Nueva York a partir de la temporada de 2014. Ese año tuvo diferentes problemas. Un espolón en el codo derecho y un aborto de su esposa. Esto lo sacó del juego limitándolo a 109 partidos, donde batió 233 con 15 jonrones y 49 remolcadas. Jugó por primera vez en la primera base y también fue usado principalmente como bateador designado. En 2015 también tuvo algunos problemas de salud, muchos relacionados a su oblicuo. Aún así le fue mejor. Llegó a los 500 dobles de por vida y batió para 276 con 19 jonrones y 67 remolcadas. Para 2016 conectaría el jonrón 400 de su carrera, siendo el 4º ambidextro de todos los tiempos en llegar a esa cantidad, detrás de Mickey Mantle con 536, Eddie Murray con 504 y Chipper Jones con 468. También alcanzaría su hit número 2500, siendo el 4º puertorriqueño con esta cifra, y también se convirtió en el 4º de toda la historia en dar esa cantidad de hits, además de los 400 jonrones, 300 bases robadas y 1000 bases por bolas. Participó en el Juego de las Estrellas y también se convirtió en el 4º ambidiestro de la historia con 1500 impulsadas. Los Yankees lo cambiaron a los Rangers de Texas por 3 prospectos el 1 de agosto, terminando la temporada con 295 de promedio, 29 jonrones y 93 empujadas. Nada mal para un pelotero de 39 años, ¿eh? Pero la historia de Carlos Beltrán iba a tener un último capítulo que escribir y llegaría el año 2017, donde el astro se iba a vestir literalmente como tal, porque firmó con los de Houston por 1 año y $16 millones, para jugar principalmente como bateador designado y, muy importante, ser un mentor en un grupo de jóvenes que estaba dispuesto a hacer historia. Los Astros jugaron una grandísima temporada regular y aunque los números de Beltrán no fueron los más espectaculares, bateando para 231 con 14 jonrones y 51 empujadas, se le reconoce el trabajo que hizo con los peloteros jóvenes.
En la serie divisional contra los Medias Rojas, pegó un doble en el 9º inning del juego 4 que le dio la victoria y la serie a su equipo. No pudo hacer más en las siguientes series, pero sus muchachos fueron los campeones mundiales de 2017, dándole al Beltrán el cierre soñado a su carrera, porque en noviembre anunció su retiro. Sin embargo, 3 años después estalló el escándalo del robo de señas, donde los Astros habían estado haciendo esta práctica durante el campeonato que obtuvieron para sacar ventaja de los rivales. Beltrán fue acusado como el cabecilla de toda la situación y fue el único nombre que salió a relucir en el informe de la MLB. Este escándalo salió justo en el año en el que Carlos iba a ser el manager de los Mets de Nueva York, pero no pudo dirigir ni un solo juego debido a las consecuencias del escándalo. Luego de su retiro, se ha estado dedicando al análisis de juego y últimamente a labores en la directiva de los Mets. Más allá del escándalo que rodeó a Beltrán por lo hecho en su último año como jugador, vamos a estar claros, muchachones. Este tipo era un caballo que se cansó de demostrar que era un jugador de los más élites en el mundo. Más de 1500 carreras anotadas, 565 dobles, 435 jonrones, más de 1500 impulsadas, 312 bases robadas, 1084 boletos, unas actuaciones descomunales en postemporada y una defensa impresionante que le hizo ganar 3 guantes de oro. Sus 9 juegos de estrellas y 2 bates de plata junto con su novato del año y todo lo que hizo en su carrera le dieron en 2023, su primer año en las boletas, el 46.5% de los votos al Salón de la Fama, que si bien no fue suficiente para entrar, lo ponen como uno de los candidatos más duros para entrar pronto en el Templo de los Inmortales. Señores, dejémosle un comentario positivo al de Manatí, Puerto Rico, al gran Carlos Iván Beltrán. Llegó a las grandes ligas con el mejor equipo del béisbol, lo cual, más allá de ser un sueño hecho realidad, era obvio que no iba a tener el camino fácil. Su bateo oportuno y su gran liderazgo lo llevaron a ganar varias series mundiales con los Yankees y se volvió una leyenda de la ciudad y de todo el béisbol. Con ustedes, el gran Jorge Posada. Jorge Rafael Posada Villeta nació el 17 de agosto de 1970 en Santurce, en San Juan de Puerto Rico, hijo de padre cubano y madre dominicana. En la secundaria fue nombrado al equipo de estrellas y, como dato curioso, muchachón, jugaba en el campo corto. Los Yankees lo seleccionaron en la ronda 43 del draft amateur de 1989, pero el joven pelotero prefirió ir a la universidad. Debido a que sus notas no lo ayudaban mucho, Jorge aceptó una beca de béisbol para la Calhoun Community College en Alabama. Freddie Freaky era el entrenador de este equipo y sin siquiera evaluarlo lo reclutó. En 1990 los Yankees algo veían en este muchacho y lo volvieron a seleccionar en la ronda 24 del draft. El scout Leon Wirth decía que tenía un excelente bateo y sobre todo tenía una actitud de líder bastante importante. Luego de un año más de béisbol universitario, Jorge Posada firmó con el equipo de Nueva York por $30,000 en 1991. En su primera temporada profesional jugó como segunda base. Sin embargo, los Yankees se dieron cuenta de algo. El joven boricua no tenía velocidad en sus piernas, así que empezaron a hacer la transición a la receptoría para 1992. Obviamente, Jorge, de 22 años, en ese momento no se sintió cómodo con el cambio, pero al final lo aceptó y no le fue nada mal, mejorando sus números ofensivos y quechándole un partido a Andy Pettitte en las ligas menores, jugador con el cual tiene un récord muy particular que más adelante te enterarás. Iba mejorando al pasar cada liga, llegando a batear para 260 con 17 jonrones y 61 carreras impulsadas en clase A avanzada, esto en el año 93. Aunque fue All-Star de la temporada regular y postemporada en ese nivel, lideró la liga en Passed Ball con 38, algo que lo persiguió por el resto de su carrera. En el 94 tuvo una colisión fortísima que le provocó una lesión en la pierna izquierda y una dislocación de tobillo, terminando su temporada luego de disputar 92 juegos. Ya jugando para AAA y esperando solamente el llamado de las mayores, en 1995 los de Nueva York intentaron usarlo como moneda de cambio para traerse a Tino Martínez desde Seattle. Esto no se dio y miren ustedes este cuento, muchachones. Luego de ese intento, los bombarderos del Bronx intentaron enviar a Jorge Posada y a un tal Mariano Rivera ahí a los Rojos de Cincinnati para conseguir a David Wells. ¿Se imaginan a Posada y a Rivera con los Rojos de Cincinnati? ¿Hubiesen logrado lo que lograron con los Yankees? Yo no creo. Lo cierto es que en ese año Posada fue llamado por el equipo grande en septiembre para jugar solo un partido en
la receptoría el 4 de septiembre y eso fue por solo un inning. Fue a la postemporada ya que los Yankees lo incluyeron en el roster, apareciendo en el partido 2 de la serie divisional como corredor emergente anotando una carrera. Comenzó el año 1996 en AAA dejando una actuación bastante buena que le valió para subir al equipo grande una vez más al final de la temporada, dando un hit en 14 turnos. Aunque no tuvo ninguna aparición en la postemporada, los Yankees se coronaron campeones de la Serie Mundial ante los Bravos de Atlanta y Posada recibió su primer anillo de campeonato. Jim Leyritz era el receptor suplente de Joe Girardi en Nueva York y para 1997 ese puesto lo empezó a cubrir Jorge Posada. Para que veas, muchachón, no todas las leyendas comienzan siendo titulares. Jorge Posada tenía aquí ya 26 años y apenas era el segundo receptor del equipo. Apareció en 60 juegos en los que bateó para 250 con 6 jonrones y 25 carreras impulsadas. Al finalizar el año, una vez más la gerencia lo quiso cambiar, esta vez a los Expos de Montreal junto a Mike Lowell para conseguir a Pedro Martínez. Pero en vez de esto, el gran Pedrito se fue a su rival de toda la vida, los Medias Rojas de Boston. Para que veas que llegar a las grandes ligas es mucho más que talento. Durante el receso, Posada se puso a trabajar con un entrenador personal y uno de atletismo para mejorar su condición física con miras a la temporada de 1998, lo cual presionó al cuerpo técnico para aumentar su tiempo de juego. Bueno, el hombre terminó quechando 111 juegos, incluyendo el juego perfecto que lanzó David Wells el 17 de mayo. Terminó bateando para 268 con 17 jonrones y 63 carreras impulsadas. Los Yankees fueron por cuarta temporada consecutiva a los playoffs, donde llegaron a la Serie Mundial y barrieron a los Padres de San Diego. Posada bateó de 9-3 con un jonrón y 2 empujadas para llevarse esta vez jugando su primer anillo de Serie Mundial y segundo de su carrera. Luego de un desacuerdo en la cantidad de dinero que Posada pedía, los Yankees le ofrecieron $350,000 para la temporada de 1999. Jorge arrancó abril más frío que un témpano de hielo y se mantuvo muy mal hasta el Juego de las Estrellas. Luego de este mejoró muchísimo para cerrar el año con promedio de 245 con 12 jonrones y 57 carreras impulsadas, cometiendo 17 pass balls a la defensiva. Jugó 112 partidos compartiendo la receptoría con Joe Girardi. En la postemporada, pese a que no brilló a la ofensiva, guió al picheo de Nueva York para que su equipo ganara su segunda Serie Mundial consecutiva. Para el año 2000, el camino quedaba despejado para Jorge Posada, ya que Girardi se declaró agente libre y se fue del equipo. En ese año, Joe Torre lo seleccionó para el Juego de las Estrellas. Tuvo una gran temporada ofensiva, bateando para 287 con 28 jonrones, 92 carreras anotadas, 35 dobles, 86 carreras impulsadas y 107 boletos, siendo pieza clave tanto con el bate como con la mascota para llevar a su club a conquistar el tricampeonato de la Serie Mundial. Al final de la campaña recibió su primer bate de plata. Una temporada muy similar fue la de 2001, donde participó una vez más en el Juego de las Estrellas y tuvo un promedio de 277 con 22 jonrones, 28 dobles y 95 carreras impulsadas. A la defensiva, lideró a la liga en errores y en pass ball. Les dije que esto lo perseguiría por el resto de su carrera. Como era costumbre, los Yankees se fueron a la postemporada. En la serie divisional, Posada estuvo potente, bateando por encima de 400 ante los Atléticos de Oakland. Luego se fue diluyendo un poco y los Yankees fueron frenados por los Cascabeles de Arizona en su intento por conseguir el tetracampeonato. Posada ganó su segundo bate de plata. En el 2002 volvería a dejar números muy sólidos. Participó en su tercer Juego de Estrellas, pero lideró a la Liga Americana en batazos para doble play con 23 y en errores cometidos con 12. Sin embargo, como les dije, compensó con una buena producción ofensiva, siendo el catcher con más impulsadas en ese año en las mayores. De hecho, él y Mike Piazza tenían la mayor cantidad de carreras empujadas para un receptor en los últimos 3 años. Para que vean la producción de Jorge, bateó para 268 con 40 dobles, 20 jonrones y 99 carreras impulsadas. Los Bombarderos del Bronx fueron a la postemporada, pero no pudieron con los Angelinos de Anaheim y su Rally Monkey. Pero nada de esto se comparaba con la gran temporada que tuvo Posada en 2003, en la cual tuvo su cuarta participación en Juegos de Estrellas seguidas, fortaleciendo su estatus como uno de los receptores élites del béisbol e igualando un récord histórico de la franquicia. Bateó para 281 con 24 dobles, 30 jonrones y 101 carreras impulsadas. Igualó el récord de jonrones para un receptor de los Yankees en poder del gran Yogi Berra. Además, llegó a 364 carreras impulsadas en las últimas 4 temporadas, la mayor
cantidad para un receptor en las mayores en ese periodo, y con 98 cuadrangulares en ese lapso de tiempo, quedaba detrás de Mike Piazza, quien dio 110. Terminó tercero en las votaciones al más valioso detrás de Alex Rodríguez y Carlos Delgado. Su equipo fue a la postemporada, qué raro, pero sería ese el año en el que los poderosos Yankees sucumbieron ante los Marlins de Florida. Jorge quizás no era el tipo más explosivo, pero sí que era muy consistente. A pesar de que no fue el juego de las estrellas, siguió aportando en 2004 de forma estable a la causa neoyorquina. Bateó para 272 con 31 dobles, 21 jonrones y 81 carreras impulsadas. Ese año los Yankees era inspirados por el título, con toda la intención de barrer a los Medias Rojas de Boston en la serie de campeonato, pero David Ortiz tenía otros planes y se los impidió en la remontada más épica de la historia. En 2005 también rindió muy bien, bateando para 262 con 23 dobles, 19 jonrones y 71 carreras impulsadas, llegando a la postemporada pero sucumbiendo prematuramente en las divisionales ante los Angelinos de Anaheim. Tony Peña, el ex receptor dominicano y ganador de 4 guantes de oro, entró como coach de primera base de los Yankees para 2006. Y Posada mejoró muchísimo defensivamente hablando. Incluso subió su porcentaje de outs robando. Aún así, lideró la liga una vez más en pass ball. Al bate, normal muchachones, bateando 277 con 27 dobles, 23 jonrones y 93 carreras impulsadas. Pero la verdadera explosión de este jugador llegaría a sus 36 años de edad en 2007. Para que veas que no necesariamente los mejores años de un jugador es antes de los 30. Ese año se convirtió junto a Iván Rodríguez como los únicos receptores de la historia de las mayores en batear al menos 40 dobles en 2 temporadas distintas. Terminó sexto en las votaciones al MVP de la Liga Americana al batear para 338 con 42 dobles, 20 jonrones, 91 carreras anotadas y 90 carreras impulsadas, ganando su 5º bate de plata. Al finalizar el año se convirtió en agente libre y mira esto muchachón, el equipo de la otra acera de Nueva York, los Mets, pescando en río revuelto, le ofrecieron a Posada un buen contrato de 5 años, pero Jorge, más fiel que perro de taller, optó por el contrato que le ofrecieron los Yankees de 4 años y 52 millones de dólares. Pero para salado muchachones, en 2008 se lesionó y pasó a la lista de incapacitados por primera vez en su carrera. El hombre intentó recuperarse antes y evitar la operación, pero finalmente tuvo que operarse del hombro derecho y se perdió prácticamente todo el año, en el que jugó solo 51 partidos, bateando para 268 con 3 jonrones y 22 carreras impulsadas. Parece mentira el valor agregado que le daba Posada a los Yankees y que muchos no vieron en su momento. Lo digo porque ese año el equipo del Bronx no clasificó a la postemporada y fue la única vez que no lo hicieron estando Posada con ellos en el equipo. Ya eran 8 temporadas seguidas en las que Nueva York no veía un campeonato de serie mundial. Sin embargo, en 2009, Posada y los Bombarderos del Bronx conquistarían para siempre el corazón de la Gran Manzana. Como si de una predicción de lo que iba a pasar en esa campaña se tratara, los Yankees estrenaron un nuevo estadio en 2009. Posada rompió el celofán con el primer cuadrangular de la historia del recinto. En septiembre tuvo un altercado con Jesse Carlson de los Azulejos de Toronto, cuando luego de un intento de pelotazo del lanzador a Jorge, este se picara y luego cuando anotó una carrera se lo llevó por delante y se armó la buena. Tuvo una excelente ronda regular en la que bateó para 285 con 25 dobles, 22 jonrones y 81 carreras impulsadas. Lo mejor iba a venir en la postemporada, cuando el receptor le recibía la victoria 16 en los playoffs a Andy Pettitte, con la cual el zurdo implantó una nueva marca de victorias en estas instancias. También ese año sería la curiosa jugada en la que en un batazo de foul el hombre quedó sin mascota y pudo atrapar la pelota con su mano. Luego, por supuesto que recibía los lanzamientos de la leyenda Mariano Rivera para que los Yankees obtuvieran el título número 27 de su historia. Posada obtenía el número 5 de su carrera y junto a Derek Jeter, Andy Pettitte y Mariano Rivera fueron bautizados como el Core Four, miembros icónicos y piezas importantes en la consecución de 4 títulos en los 90 y este último en el 2009, que lo introdujo de forma apoteósica en la historia de la gran franquicia y del béisbol en general. En 2010 se convirtió en el primer jugador de los Yankees desde Bill Dickey en 1937 en pegar Grand Slams en partidos consecutivos. Llegó a su impulsada número 1000 y bateó para 248 con 23 dobles, 18 jonrones y 57 carreras impulsadas. Al finalizar el año se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda porque tenía un menisco desgarrado, por lo cual fue movido de la receptoría para realizar labores de bateador designado. Russell Martin empezó a quechar para los Yankees y empezó
empezábamos a ver cómo el ocaso de una gran carrera comenzaba a suceder en el año 2011. Comenzó bateando poco y lo movieron al 9º puesto de la alineación. Luego, él mismo, por honor, dignidad y respeto por el equipo que tanto ama, pidió ser removido de la alineación para aclarar su cabeza y también dijo que tenía una rigidez en la espalda. Aunque bateó muy bien en junio, en agosto fue retirado de la alineación titular. Aún así, en un partido contra Tampa Bay, el loco se fue de 5-3 con un grand slam y 6 empujadas. ¿Será que estaba viviendo una segunda juventud? No lo sé, pero el 25 de agosto jugó hasta en la segunda base, muchachones, haciendo el out que terminaba el partido. Terminó bateando para 235 con 14 dobles, 14 jonrones y 44 carreras impulsadas. Fue a la postemporada y hasta un triple logró, dejando promedio de 429 en la serie divisional que su equipo perdió ante los Tigres de Detroit. Aunque no reveló su retiro en ese momento, se le vio bastante triste antes de retirarse a los vestuarios. Incluso su manager, Joe Girardi, aseguró que Posada regresaría para 2012. Jorge recibió ofertas de varios equipos, pero lamentablemente los Yankees no hicieron ninguna y eso llenó de muchas dudas al catcher puertorriqueño. Hasta que en enero de 2012, en una emotiva rueda de prensa, donde Posada agradeció con el corazón en la mano haber cumplido su sueño de jugar en la mejor franquicia deportiva del mundo según sus propias palabras, anunció su retiro del deporte que amó desde niño. El 22 de agosto de 2015, los Yankees retiraron el número 20 de Jorge Posada y en 2017, en su primera aparición en las boletas al Salón de la Fama de Cooperstown, no se pudo mantener en las mismas ya que solo sacó el 3.8% de los votos, lo cual me parece algo injusto, pero todavía tiene chance por el comité de veteranos. 1,664 hits, 275 jonrones, 273 de averaje, 900 carreras anotadas, 1,065 carreras impulsadas, 5 juegos de estrellas, 5 bates de plata y 5 anillos de serie mundial, contando el de 1996. Hacen de Posada un jugador que no fue extremadamente explosivo, pero vaya que fue una pieza clave para conseguir campeonatos en la franquicia más grande del béisbol, casi nada. Reflexionando sobre la vida de Posada, me llena mucho saber que hay historias de historias y hay peloteros que calladitos, sin mucha bulla, son capaces de construir una carrera sólida, valiosa y orgullosa, digna de un inmortal de Cooperstown. Lo que te enseña a ti, muchachón, y a mí también, que no tienes que ser Shohei Ohtani para ser un profesional y cumplir tus sueños, haciéndolos realidad con la bendición de Dios. Recuerda que si trabajas con el corazón y confiando en él, nada es imposible. Es por excelencia el mejor bateador designado que ha visto la pelota. Por algo, el premio anual que se le da a este tipo de bateador lleva su nombre. Tuvo problemas de visión, pero eso no fue impedimento para llevarlo a Cooperstown. Sus inicios no fueron nada fáciles, pero nunca se rindió y se convirtió en el gran Edgar. Nació el 2 de enero de 1963 en Nueva York, pero es hijo de padres boricuas. A los 2 años volvió a Puerto Rico para ser criado por sus abuelos en el barrio Maguayo en Dorado. Inspirado por el espectacular pelotero y mejor ser humano Roberto Clemente, agarró un amor por el béisbol, el cual jugaba todo el tiempo en el patio trasero con su primo Carmelo Martínez, quien también fue Grande Liga. Edgar, al ver que no tenía mucho chance, se fue a estudiar administración a la universidad, mientras jugaba béisbol semiprofesional y luego tenía 2 trabajos, uno de día en una tienda de muebles y uno de noche en una fábrica. Y aquí es donde se empieza a poner buena la historia, muchachones. Tan buena que puedes hasta generar dinero con esta historia, muchachón, ya que si eres amante del deporte, estoy seguro que la haces facilito en micasino.com, el sitio web donde puedes apoyar a tu equipo favorito sin importar el deporte, desde béisbol, fútbol, básquet, lo que se te ocurra. Y lo mejor es que si te registras con mi código Aquí con Diego, los muchachones de micasino.com te premian con un bono de hasta el 100% de tu primer depósito. Así quédate ahí, muchachón, con micasino.com. En el 82, el dueño del equipo para el cual jugaba le dijo que había una prueba de los Marineros de Seattle, que asistiera. El loco llegó tarde por estar trabajando en la fábrica de noche y llegó todo trasnochado. Pero cuando es para ti, ni que te quites, porque el muchacho consiguió firmar. Eso sí, solo le dieron $4,000 y estuvo a punto de rechazar la oferta porque era muy poco. Pero su primo Carmelo, quien ya había firmado, lo convenció de que sí lo hiciera. Su primer año en las ligas menores, en 1983, no fue el mejor y el gerente general de los Marineros no creía en él. Sin embargo, el scout que lo firmó convenció a este para que asignaran a Martínez a la Liga Instructiva de Arizona, donde ponen a los mejores prospectos, donde Edgar respondió a esa fe que le tuvo su scout y batió para 340.
En 1987, en AAA, bateó para 329 con 10 jonrones y 69 carreras impulsadas, liderando al equipo en varios departamentos, por lo que los marineros decidieron que el diestro y tercera base estaba listo para la crema y le hicieron el tan ansiado llamado al mejor béisbol del mundo. El 12 de septiembre de 1987 debutó en la Gran Carpa para finalizar bateando para 372 en 13 juegos, demostrando que tenía el potencial para hacer las cosas bien aquí arriba. Sin embargo, no todo iba a ser color rosa, ya que el año siguiente, en 1988, lo comenzó en las ligas menores. Tuvo un pequeño sub y baja donde terminó bateando para 281 en 14 juegos. Para 1989, los marineros le daban el chance de ser el tercera base titular del equipo, pero el muchacho no lo pudo aprovechar y lo bajaron un tiempo. Apenas pudo jugar 65 juegos donde batió para 240 con 2 jonrones y 20 empujadas. Martínez estaba decidido a prepararse mejor en la temporada baja y jugó béisbol invernal en la liga puertorriqueña, donde simplemente la despedazó, bateando para 424 en 43 juegos, siendo el líder bate y jugador más valioso junto a Carlos Baerga. Esto le valió para firmar un contrato de 1 año y $90,000 en 1990. Fueron conservadores allí los marineros, porque Martínez pronto les iba a dar una gran sorpresa, pero ya vamos para allá. En su primer año completo batió para 302 con 11 jonrones y 49 carreras impulsadas. Bueno, los marineros dijeron, si así llueve que no escampe, y le dieron otro contrato de 2 años y $850,000 en 1991. Este año batió para 307 con 14 jonrones, 52 carreras impulsadas y 36 dobles, subiendo como la espuma. Pero lo que iba a lograr Edgar el año siguiente, estoy seguro que los marineros no se lo esperaban ni en sus mejores sueños. Comenzó 1992 como un tren de alta potencia, lo que le valió para ir a su primer juego de estrellas, lo cual señaló que era un sueño hecho realidad para él. Ganó 2 veces el jugador del mes y firmó en medio de la temporada un contrato de 3 años y $10 millones, el más alto que la franquicia había otorgado. Terminó bateando para 343, liderando las grandes ligas, 46 dobles, empatando también aquí el liderato de las grandes ligas, 18 jonrones y 73 carreras impulsadas, ganando el bate de plata como tercera base, convirtiéndose en un hombre muy meticuloso del bateo. Se dice que hasta pesaba los bates para saber cuál realmente usar. Ese año lo pasó con muchos dolores en el hombro, lo cual le impedía lanzar y le molestaba un poco para batear. Se sometió a una cirugía para removerle espolones óseos, contrajo matrimonio y lamentablemente al final de ese año murió su abuelo y su abuela sufrió un derrame cerebral. Y lo peor fue que lo siguiente era una tragedia tras otra. En el 93 se rompió el tendón de la corva en un partido de exhibición, perdiéndose muchos juegos y pasando 2 veces por la lista de lesionados. Y en el 94 le pegaron un pelotazo en la muñeca derecha en su primer turno de la temporada y terminó en la lista de lesionados. Y para remate.com, ese año la huelga cortó la temporada, jugando apenas 132 partidos en esos 2 años, bateando en combinado para 271 con 17 jonrones y 64 carreras impulsadas. Todo esto mermaba sus capacidades defensivas, que a decir verdad no eran las mejores, y empezaba a tomar más tiempo como bateador designado. Pero un batallador y gran jugador como estos es difícil verlos derrotados, y en 1995 volvería con todos los hierros a dar cátedra de bateo. Fue jugador del mes de junio y también ganó un premio al mejor jugador de la semana. Fue seleccionado a su segundo juego de estrellas y estableció topes personales en varias categorías ofensivas. Lideró la Liga Americana en promedio con 356, 121 carreras anotadas, 52 dobles y también en OBP con 479. Además batió 29 jonrones y empujó 113 carreras, ganando su segundo bate de plata y primero como bateador designado. También terminaría tercero en las votaciones al más valioso. Ese año, en la serie divisional de la Liga Americana contra los Yankees, batió para 571, con 2 jonrones y 10 carreras empujadas, envasándose 18 veces. En el juego 4 fue su mayor producción, dando ese par de vuelacercas, uno de 3 carreras y un grand slam, empatando un récord para un solo juego de postemporada con 7 carreras remolcadas. Y en el juego 5 daría uno de los batazos más recordados de su historia, y por el cual el mismo Martínez dijo que se definía su carrera. Ese batazo fue bautizado como The Double. Era el juego para definir la serie y su equipo llegó perdiendo 5-4 en el inning 11.
Con 2 hombres en base en la parte baja de esa entrada, Edgar conectó un batazo por encima del tercera base que se internó en lo más profundo del jardín izquierdo. Joey Cora anotaba cómodo desde la tercera y Griffey Jr. voló desde la primera como si no había un mañana y anotó para dejar en el terreno a los Yankees y ganar la serie para llevar a los Marineros a la serie de campeonato por primera vez en la historia de la franquicia, la cual perdieron, pero ese momento y esa postemporada fueron tan épicos y generaron tanto apoyo del público que la legislatura del estadio de Washington financió la construcción de un nuevo estadio en Seattle. El manager Lou Piniella definió el batazo como el hit, la carrera, el juego, la serie y la temporada que salvó al béisbol en Seattle. ¡Qué clase de momento, caballero! Llegaría 1996 y Martínez seguía con su buen accionar. A pesar de que se perdió 21 juegos por fracturarse 4 costillas en el único juego que participó como tercera base, llegó a 1000 hits en su carrera. Fue a otro Juego de Estrellas y ganó otro bate de plata, dejando promedio de 327 con 26 jonrones, 121 carreras anotadas, 103 remolcadas y 52 dobles. En el 97 llevó a los Marineros a otro playoff, pero no lograron trascender, perdiendo en 4 juegos ante Baltimore. Terminó bateando 330 con 28 jonrones, 104 carreras anotadas, 108 impulsadas y 35 dobletes, ganando su tercer bate de plata y asistiendo a su 4º Juego de Estrellas. Siguió bateando muy bien en el 98, donde fue líder en OVP con 429, dejando promedio al bate de 322, 29 jonrones, 102 carreras impulsadas y 46 dobles. En el 99, los problemas de estrabismo de Edgar Martínez empezaron a empeorar. La afección se le había diagnosticado desde las ligas menores, pero tiende a complicarse con el paso del tiempo. Así que en este año, cuando iba a cumplir 36, estaba perdiendo de vista cierto tipo de lanzamientos, y aunque consideró el retiro por un momento, simplemente se puso a trabajar, a hacer ejercicios oculares antes de los juegos y a trabajar con el optometrista horas extra para mejorar su visión. El resultado, volvió a liderar la liga en OVP con 4.47, bateando para 337 de promedio con 24 jonrones, 86 carreras impulsadas y 35 dobles. A pesar de esto, cualquiera podría creer que ya los números de Papi, como también era conocido, venían en descenso. Pero Edgar aún tenía mucho que demostrar. En el año 2000, Martínez tendría una de las mejores, si no la mejor temporada regular de su carrera. Fue seleccionado por 5ª vez al Juego de las Estrellas, bateando para 324 con 37 jonrones, su mejor marca de por vida, 100 carreras anotadas, 145 carreras impulsadas, liderando la Liga Americana y también siendo su mejor marca de por vida, quedando 6º en las votaciones al más valioso y llevando a los Marineros a una nueva postemporada donde no pasaron de la serie de campeonato. En 2001 llegó a 10 temporadas en total y a su 7ª consecutiva con promedio de 300. Fue al Juego de las Estrellas y obtuvo su 6ª temporada con 100 remolques, bateando para 306 con 23 jonrones, 106 carreras impulsadas y 40 dobles, ganando otro bate de plata. Recuerdo que ese año los Marineros tuvieron un récord de victorias, pero en postemporada cayeron ante los Yankees en la serie de campeonato. En 2002 tuvo una lesión en la corva que lo limitó a 97 partidos, bateando para 277 con 15 jonrones y 59 carreras impulsadas. 2003 también fue un año de lesiones, aunque no tan limitantes. Participó en su 7º Juego de Estrellas y alcanzó su hit número 2000, terminando con un promedio de 294 con 24 jonrones y 98 carreras impulsadas. Teniendo esta gran temporada y a pesar de tener ya 40 años, los Marineros volvieron a firmar a su jugador franquicia para una campaña más. Pero en 2004, el gran Edgar tuvo problemas en la espalda, lesiones en las piernas y seguían los problemas de la vista, aparte de que el equipo estaba en el sótano de su división. Así que el 9 de agosto de este año, anunció que al final de la temporada colgaría los bates para decirle adiós al deporte que tanto amó. Al finalizar la temporada, recibió el premio Roberto Clemente, quien fuera su ídolo, y mira el dato, muchachón. Fue el primer puertorriqueño en la historia en ganar este galardón. ¡Qué broche de oro tuvo su carrera! En 2019, su último año en las boletas al Salón de la Fama, fue elegido con el 85.4% de los votos para formar parte de los inmortales de Cooperstown. Estaría de más decir que los Marineros retiraron su número y todos los homenajes que podía tener de esta franquicia.
Muchos periodistas dudaban que un bateador designado fuera merecedor de entrar en el templo, pero juzga tu muchachón. 2.247 hits, 514 dobles, 309 jonrones, 1.261 carreras impulsadas, 312 de averaje vitalicio, 418 de OVP, 2 títulos de bateo, 7 juegos de estrella, 5 bates de plata y un legado tan bien trabajado que hasta una calle cercana al estadio de Seattle y el premio al mejor bateador designado del año tienen su nombre. ¡Qué increíble! Como un jugador que ni siquiera era considerado como un buen prospecto haya conseguido todo lo que logró el gran Edgar. Este tipo de historias, la verdad que me llenan el corazón y me hacen saber que cuando de verdad creemos en lo que Dios nos puso en el corazón, nada es imposible. Es para muchos el mejor catcher de la historia de la pelota, y lo mejor de todo es que no solo aportaba su fiera defensa, sino que al bate era una amenaza para cualquier lanzador. Su carrera e historia es digna de contar a todas las generaciones, lo cual lo llevó a donde pertenece, al templo de los inmortales. Con ustedes, el gran Iván Poch Rodríguez. Empezó a jugar muy temprano y a los 8 años pasó de ser lanzador y tercera base a la receptoría, porque cuando actuaba como pitcher asustaba a sus oponentes. A pesar de que su posición favorita era la esquina caliente, su jugador favorito era el catcher Johnny Bench de los Rojos de Cincinnati, miembro de la maquinaria roja muy de moda en los años de infancia del pequeño Iván. Fue firmado a los 16 años por los Rangers de Texas en julio de 1988. El cazatalentos que lo descubrió, Luis Rosa, dijo que tenía un liderazgo para nada común a su edad. Tenía muy claro lo que quería. Debutó en las menores el año siguiente con los Gastonia Rangers de la Liga Atlántico Sur y en su primer juego como profesional se fue de 3-3, actuando en la receptoría. En 1990 fue elegido el mejor catcher de la Liga Estatal de Florida. Como dato curioso, años después, Iván contaría que el primer día de su vida profesional le colocaron el apodo con el que todos lo conocemos. La anécdota fue así. Chino Caraya, el entrenador de ese momento de los Rangers, me puso ese nombre. Vio que era bajo y fornido, así que desde el primer día comenzó a llamarme Poch. Se puso de moda y el resto es historia. En el año de 1991, jugando AA, fue considerado el prospecto número 1 de la Liga de Texas y antes de la mitad de temporada fue llamado al equipo grande. Una anécdota impelable de ese debut del Poch en las mayores es que esa mañana del 20 de junio de 1991 había contraído matrimonio con su primera esposa Maribel Rivera y en el transcurso del día recibió el llamado para subir a las grandes ligas. Debió viajar a Chicago para enfrentarse a los Medias Blancas y como un buen augurio de lo que iba a lograr este fenómeno detrás del plato más adelante en su carrera, sacó a los 2 corredores que le tuvieron la tonta idea de salirle a robo, los cuales fueron Joey Cora y Warren Newson. Y lo mejor de todo es que los sacó de calle, enseñándoles que este muchachito lo que tenía era una escopeta en el brazo. También disparó un hit en 4 turnos. Terminó quechando 81 juegos y se convirtió en el jugador más joven de las grandes ligas ese año y el más joven de la franquicia de los Rangers en dar un home run. Terminó cuarto en la votación al novato del año, que esa temporada lo ganó Chuck Knobloch. ¿Se acuerdan? Este que bateaba así de feo. Bueno, eso. Y muy importante, quedó primero en porcentaje de outs robando, fusilando al 48.6% de los desdichados que se les ocurría salirle al robo. En 1992 seguía siendo el jugador más joven en las mayores. Tuvo su primera temporada completa y a pesar de que no fue que deslumbró con el bate, sí brilló muchísimo con el guante, lo que le hizo merecedor de su primer juego de estrellas y el primero de sus guantes de oro. Ese año lideró a todas las grandes ligas en porcentajes de outs robando con el 52%, dejando un porcentaje de fildeo de 983. En el 93 mantuvo sus líneas de juego, experimentando leves mejoras en la ofensiva. A nivel defensivo, bajaba un poco su efectividad a la hora de sacar corredores en base, dejando un 44%, pero mejoraba muchísimo su porcentaje de fildeo, terminando con 991. Llegaba 1994 y la carrera de este gran receptor seguía en ascenso. Su bateo se fue fortaleciendo y lideró la Liga Americana en promedio al bate entre los receptores con 298, además de 16 jonrones y 57 remolcadas en 99 juegos, ganando su primer bate de plata y capturando su tercer juego de estrellas y tercer guante de oro.
Además de eso, se convirtió en el receptor que atraparía el juego perfecto que lanzaba Kenny Rogers en Arlington el 28 de julio de ese año, que fue el número 14 de la historia en ese momento. En el año del 95, la carrera de Iván iba más fuerte cada vez, quedando líder de los Rangers en bateo, bases alcanzadas y dobles, con 303, 201 y 32 respectivamente. Fue nombrado jugador del año del equipo y tuvo su primer juego multi-home run ante nada más y nada menos que Roger Clemens. Pero esto ni siquiera se podía comparar con lo que iba a lograr esta leyenda naciente el año siguiente. En 1996 dejó varios récords en las grandes ligas. El de dobles para un receptor con 47, rompiendo la marca de 42 establecidas por Mickey Cochrane en 1930. También el de turnos al bate para un catcher con 639, que lo tenía Johnny Bench, su ídolo, con 621 en 1970. Terminó esa temporada con 300 de promedio, 19 jonrones y 86 remolques, además de 116 anotadas. Fue llevado como parte del equipo de All Stars, que fue a enfrentar a las estrellas japonesas al final de la temporada. A la defensiva, sacó un total de 48 corredores intentando robar, liderando la Liga Americana en porcentaje de outs robando, que fue de 51%, y dejaba promedio defensivo de 989. Los años de 1997 y 1998 fueron muy parecidos, teniendo tremendas temporadas ofensivas, liderando a los receptores en varios departamentos, disparando su hit número 1000 en las mayores el 10 de mayo del 98 y convirtiéndose en el primer receptor de la historia de las grandes ligas en tener 2 o más temporadas con 40 o más dobles. Obviamente, en esos 2 años ganaba guantes de oro y bates de plata, y también era seleccionado al Juego de las Estrellas. A la defensiva, seguía demostrando que era el mejor catcher de las mayores, liderando el béisbol en outs robandos con 57 y 56% y promedios defensivos de 992 y 994. Pero en la temporada de 1999, el Poch Rodríguez iba a dejar una huella imborrable en el béisbol de las grandes ligas. Esta temporada es una de las mejores que recuerdo para cualquier catcher de las mayores. Batió para 332 con 35 cuadrangulares, 113 carreras empujadas, 116 anotadas y la loca cifra de 25 bases robadas, lo cual le hizo acreedor del premio al jugador más valioso de la Liga Americana, por encima del gran Pedro Martínez. Estableció un récord de Liga Americana para receptores en jonrones con sus 35 de esta temporada. Además, se convirtió en el primer catcher de la historia, y vaya que han habido monstruos de la receptoría en las mayores, en tener más de 30 jonrones, 100 empujadas y 100 anotadas, así como también el primero que bateaba 20 o más jonrones y 20 o más robos de base. Tuvo una racha de 20 partidos seguidos bateando de hits. Sus 25 robos son la quinta mayor cantidad de robos para un receptor, y fue apenas el noveno de los caretas en ganar un MVP. No podía faltar su sexto bate de plata seguido y sus 8 juegos de estrellas y guantes de oro consecutivos también, que por cierto dejaba un promedio de fildeo de 993 y lideraba por quinta vez y cuarta consecutiva a la liga en porcentaje de outs robando con el 55%. ¡Qué clase de bestia, caballero! En el año 2000 estaba teniendo tremenda temporada también, hasta que el 24 de julio, en un partido contra los Angelinos de Anaheim, le salían al robo y en el movimiento de lanzar, su mano se estrelló en el bate del gigantón Mo Vaughn, quien había abanicado, y se fracturó el pulgar derecho, que tuvo que ser operado al día siguiente, por lo que se vio obligado a detener la temporada allí. Aún así, participó en el Juego de las Estrellas, batió para 347 con 27 jonrones y 83 remolcadas, dejando el promedio de fildeo más alto de su carrera con 996 y liderando la Liga Americana en porcentaje de outs robando con 49% para ganar su noveno guante de oro consecutivo. Volvería más fuerte que nunca en el año 2001 para seguir brindándonos sus mejores cualidades deportivas. Participó en su noveno Juego de Estrellas consecutivo, empatando a Johnny Bench como los receptores con más participaciones seguidas, y también lo empataba en guantes de oro al hilo con 10. Dejó un promedio de 308, con lo que hilvanaba una cadena de 7 años seguidos bateando sobre el potro de los 300, además de 25 cuadrangulares y 65 remolques.
A la defensiva, dejó un promedio de fildeo de 990 y la impresionante cifra del 60% de corredores puesto outs en intento de robo, con lo que lideró la Liga Americana. Ese año, el mejor porcentaje en todas las grandes ligas lo tuvo Jason LaRue de los Rojos de Cincinnati con el 61%. En el año 2002, jugaría lo que fue su última temporada con el equipo texano. El 23 de abril, era colocado en la lista de lesionados por una hernia discal. La lesión no requirió cirugía y volvería en junio para participar en 108 partidos con un promedio al bate de 314, con 19 jonrones y 60 empujadas. Y aunque dejó un promedio de fildeo de 990, solo sacó el 37% de los corredores que le salieron al robo y le terminó ganando la partida un tal Benji Molina de los Angelinos de Anaheim en la puja por el guante de oro, cortando la racha de 10 seguidos que venía trayendo. Así como también vio cortada su cadena de participaciones en el Juego de las Estrellas, también en 10. Como ya su contrato con los Rangers había expirado, quedó como agente libre y lo iba a firmar un equipo que no parecía una buena apuesta para un jugador de la talla del Poch, los Marlins de Florida. Pero en 2003 iba a suceder lo que la gente menos se esperaba. Firmó por solo un año y $10 millones con el equipo de la Florida, pero bastó para dejar su huella en el club. Estableció récords para un receptor de los Marlins en promedio con 297 y en empujadas con 85. El 8 de abril estableció un raro récord de 5 boletos en un mismo partido en la franquicia, así como también tuvo 8 partidos remolcando carreras, otro récord para el club. Ya Rodríguez había participado en 3 series divisionales con los Rangers en el 96, 98 y 99 sin pena ni gloria. Pero ese año fue un jugador destacado en los playoffs con los Marlins. ¿Quién podría olvidar ese cierre de la serie divisional contra los Gigantes de San Francisco, que se terminaba de una manera tan épica cuando JT Snow intentaba anotar con un batazo que agarraba Jeff Conine y colisionaba con el Poch, y aguantando la pelota en su mano para demostrar que él era uno de los mejores catchers de la historia? Además, batió para 353 con un home run y 6 empujadas. Pero su mejor versión la veríamos en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago, en las que lo destruyó con 321 de promedio, con 2 cuadrangulares, 2 dobles, 5 anotadas y 10 empujadas, para llevarse el MVP de la serie y posteriormente llevar a los Marlins a ganarse su segundo título de Serie Mundial y, por supuesto, el primero y único en la carrera de este gran jugador. No se sentaría a negociar con los Marlins, pero sí con los Tigres de Detroit, con los que pactaría por 4 años y $40 millones. Volvería a un Juego de Estrellas, del cual se había ausentado en 2 años. Era su participación número 11 y la 10 como abridor, con lo que se unía a Johnny Bench y a Mike Piazza como los únicos receptores en abrir 10 Juegos de Estrellas. Fue el jugador del mes de la Liga Americana en junio, donde batió para 500. Al final de la temporada, dejó promedio de 334, con 19 jonrones y 86 empujadas. A la defensiva, pese a que no tuvo la mejor de sus temporadas con la mascota, ganaba su 11º guante de oro y se acreditaba su 7º bate de plata. Pero no todo iba a ser felicidad para el gran receptor, y en 2005 se veía inmiscuido en un escándalo. José Canseco, en su libro Joyce, revelaba que él mismo había inyectado esteroides al Poch durante su paso por Texas. Rodríguez negó rotundamente esto, pero al llegar los entrenamientos primaverales de ese año, tenía menos peso que el año anterior y mejor condición física, lo que hacía que más de uno lo viera con ojos de juez, pensando que sí realmente era un consumidor de sustancias prohibidas. Iván una vez más tuvo que defenderse y dijo que su condición se debía a mejoras en la dieta y ejercicios. Luego de pasar este mal rato al inicio de la temporada, se puso manos a la obra y tuvo una buena temporada, liderando la Liga Americana en hombres sacados out robando y participando en el Juego de las Estrellas. Incluso llegó al final del derby de jonrones que perdió con el comedulce de Venezuela, Bob Abreu. Ese año, la MLB lo nombró como receptor en su equipo de leyendas latinas. En 2006, lideró todas las grandes ligas entre los receptores más efectivos sacando outs robando con 51%. Jugó por primera vez en 2 posiciones que nunca había jugado, la primera y la segunda base, esto en fechas diferentes. Dejó promedio de 300 con 13 cuadrangulares y 69 remolcadas.
ayudó a Detroit a pasar a la Serie Mundial a pesar de no haber bateado mucho en los playoffs, pero lamentablemente perdían la final ante los Cardenales de San Luis. Obtenía su participación en Juegos de Estrellas y un nuevo Guante de Oro. Estas actuaciones las repetiría en 2007 con el especial aliciente de que atrapaba el segundo juego sin hits ni carrera de su historia, esta vez a Justin Verlander el 12 de junio. No te había dicho, pero Rodríguez era de muy poco tomar boletos, y ese año tomó base por bolas solo en el 1.8% de sus apariciones al bate. Solo agarró 9 boletos en más de 500 apariciones al plato, dejando un excelente promedio de 281 con 11 jonrones y 63 remolcadas, ganando su Guante de Oro número 13, el último y con el que es el catcher con más guantes de oro, y su Juego de Estrellas número 14. A partir de aquí, empezaríamos a ver el ocaso de una leyenda viviente del béisbol. Pero como los grandes guerreros no mueren sin dar batalla, Iván tenía todavía algunas cosas más que brindar. Empezó el 2008 con los Tigres de Detroit, pero el 30 de julio lo cambiaron a los Yankees. Su salida de los Tigres se debió a que Gene Leland quería usar catchers rotativos. Aún así, con los Mulos no iba a ser titular y se alternaría con José Molina en las labores detrás del plato. Pasaría en 2009 a los Astros de Houston por $1.5 millones, con los que batió su home run 300 y atraparía su juego 2227 de su carrera, superando a Carlton Fisk como el jugador con más juegos que echados. Casualmente, eso ocurrió ante su ex equipo, los Rangers de Texas, el 17 de junio de 2009. En agosto de ese año, lo pasaron de nuevo a Texas por un lanzador y 2 jugadores por nombrar. Y en su primer juego se fue de 4-3 con un doble y una empujada. Te podrás imaginar la algarabía de la gente en el Arlington Ballpark. Terminaría ese año en el primer puesto de las Grandes Ligas con 13.910 outs como receptor, por encima de Brock Osmus. Luego de rechazar el arbitraje salarial con los Rangers, firmó un contrato con los Nacionales de Washington por 2 años y $6 millones. Iba haciendo muy buena campaña hasta que el 24 de mayo lo colocaron en la lista de lesionados de 15 días debido a un esguince en la espalda, y volvió justamente para el debut del joven lanzador Stephen Strasburg el 8 de junio de 2010. La única instrucción que recibió el novato fue: papá, tira para allá lo que te diga el coach, y así más nada. Y así lo hizo, ponchando 14 bateadores en 7 entradas, en uno de los debuts de lanzadores más impresionantes que se hayan visto. Terminó su contrato con los Nacionales en 2011 y el manager del momento, Mike Rizzo, dijo que fue lo mejor que les ocurrió como equipo haber tenido a Iván en sus filas, porque les enseñó a ser una franquicia profesional. Iván Rodríguez anunció su retiro el 18 de abril de 2012. Firmó un contrato de un día con el equipo de su alma, los Rangers de Texas, para retirarse con ese club. Su promedio vitalicio de 296, sus 2.844 hits, 311 jonrones, 572 dobles y 1.332 empujadas, además de los 14 juegos de estrellas y 13 guantes de oro, y que a pesar de las sospechas por dopaje que levantó en su momento, lograron su cupo al Salón de la Fama de Cooperstown el 18 de enero de 2017, en su primer año en las papeletas con el 76% de los votos. Y el 12 de agosto de ese mismo año, los Rangers retiraban su legendario número 7 de las camisas de la franquicia. La carrera de Iván Rodríguez es una muestra brutal de lo grande que se puede ser y lo legendaria que puede ser una carrera si tomamos las decisiones correctas, como la que tomó el día de su boda al ir a las mayores a cumplir su sueño. Me gustaba la fiereza con la que hacía su juego, siempre respetando al rival, eso sí, sin perreos a lo loco, pero dejando claro quién manda en casa. Gracias por tanto que le diste al béisbol. Serás eterno, papá. Gracias, Iván, el Poch Rodríguez. En la pantalla está otro maratón de contenido para que sigas disfrutando de mis videos. Nos vemos en una próxima ocasión en Aquí Contigo.